¿Se puede hacer lectura de la cuenta? Pida silencio, presidente, por favor. Orden, por favor. Ya. Música de fondo. Ya. Sí. Presidente, ¿se da cuenta de los siguientes documentos que ha indicado nuestra comisión? Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Rey, Beltrán, Castro, Celis, Durán, Longton, Sauerbaum y Chalper, y de las diputadas señoras, por favor, silencio, Carla Morales y Rafael, que modifica la ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, para permitir la demolición de obras o edificaciones en casos que indica Boletín 15.794-05. Muy buena presidencia. Ahora sí. Pida silencio, por favor, que estamos leyendo la cuenta. Hoy le pido silencio para el señor secretario, por favor. Carta del diputado señor Jorge Guzmán, por la cual solicita que la comisión requiera para su tramitación el proyecto de ley iniciado en moción que perfecciona y confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia en los casos que indica Boletín 15.781-07, actualmente radicado en la Comisión de Constitución. El diputado se encuentra presente en todo caso, señor presidente. Carta de los diputados señora María Luisa Cordero, por la cual solicita que la comisión considere en su tabla el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales que indica para aumentar las sanciones por vandalización de monumentos nacionales y otros bienes públicos o privados. Boletín 15.327-05. Oficio del secretario general, varios oficios del secretario general de la Corporación, señor Landeros, por el cual comunican que la Sala de la Cámara de Diputados acordó remitir a nuestra comisión el proyecto de ley iniciado en moción de diversos diputados que modifica la Carta Fundamental para establecer un nuevo estado de excepción constitucional de riesgo, Boletín 15.799-07. También la Sala informa por oficio que la Sala de la Cámara de Diputados acordó remitir a nuestra comisión el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para ampliar el tiempo inmediato en el caso de flagrancia, Boletín 15.808-07, y otro oficio por la cual la Sala de la Cámara de Diputados acordó remitir a nuestra comisión el proyecto de ley que modifica el Código Penal para declarar imprescriptibles los delitos cometidos contra funcionarios policiales y de Gendarmería de Chile e interrumpir la prescripción de la pena en caso de fuga correspondiente al Boletín 15.812-07. Todo esto, el proyecto habían sido radicado originalmente en la Comisión de Constitución. Y finalmente, correo electrónico de la diputada señora Jimena Sandón, por el cual solicita que el proyecto de ley iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales en materia de receptación de vehículos o partes de vehículos robados, Boletín 14.924-25, sea puesto en tabla en la comisión. Esta es la petición del diputado señor Jorge Guzmán. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, diputado Guzmán. Muchas gracias, presidente. Bueno, como fue informado en la cuenta, hemos solicitado, presidente, que la comisión solicite que el proyecto Boletín 15781-07, que perfecciona el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia con la intención de hacerlo público, se solicita que vuelva o que se radique en esta comisión. Hoy día se encuentra en la Comisión de Constitución. Sin embargo, las materias que trata este proyecto son materias propias de la Comisión de Seguridad, y al mismo tiempo los que suscribieron este proyecto, a excepción de quien le habla, son todos integrantes de la comisión. Por tanto, presidente, solicito el acuerdo de la comisión para que este proyecto se radique en la Comisión de Seguridad y para solicitar que sea pedido en la sala en la próxima sesión de la Cámara. Muchas gracias. Bien, el presidente, solo hacer presente que conforme al artículo 97 del reglamento, se requiere la unanimidad para cambiar de trámite en comisión, y es inoficioso que lo pida la comisión sin perjuicio de requerir el acuerdo. Igual requiere la unanimidad, hay una interpretación. En la sala igual la unanimidad. ¿Lo pida usted individualmente o lo pida la comisión? Siempre marco la que se puede poner. Siempre. Ya, pero adoptamos, presidente, ¿adoptamos el acuerdo o no? Ya, pero ¿adoptamos el acuerdo en todo caso? Sí, convierte. Sí, ser presidente y para que ahora ya. Ahí está.
Eso es del diputado Guzmán. Yo le dije al secretario que lo esperara, presidente, pero... Mil disculpas, señor fiscal, muchas gracias por venir. El diputado Y Leiva se apresuró. si les parece, tomamos el acuerdo que pide el diputado Guzmán Jorge Ah, con la abstención del presidente de la Comisión de Constitución ¿Quién se abstiene? A ver, ¿quién se abstiene? y las dos diputadas que han levantado la mano, ¿Quién es? ¿Plasencia? Fríes y Plasencia. Diputada. Ah, ya. A ver. Ahí fue un- Diputada. ¿quién es? Plasencia. Plasencia, ¿quién más? Fríes Leiva, ya. Diputado Araya, don Cristian. Gracias, presidente. Solicitar que se ponga en discusión un proyecto de ley que fue ahora radicado en esta comisión relativo a la flagrancia. Es un proyecto muy sencillo, de fácil despacho, no hay mucha discusión y creo que podríamos colaborar bastante en la función policial y creo que no hay mayores aprensiones. Generó bastante apoyo en la sala, de hecho por eso se pudo trasladar para acá. Agradezco a todos los que respaldaron esta iniciativa y está en sus manos, presidente, que pueda ser tramitado de forma rápida. Ojalá podamos hacerlo y creo que es una medida que sobre todo, y esto lo conversé con varios, sobre todo favorece a los casos de violencia intrafamiliar. De ahí se lo explicaré en el fondo el detalle por qué, pero en el caso de violencia intrafamiliar es bastante importante. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Nos acaba de informar la sala que se tomó ese acuerdo en la mañana, así que apenas se procese formalmente vamos a tenerlo. Sí, ya dimos cuenta. Entiendo que el boletín 15.808-07, ¿ese es? Diputado Castro. Varios al final. Sobre la cuenta, ¿alguna otra comentario? Diputadas, diputados. Es que ya se pidieron, si usted me permite, se pidieron algunos proyectos que ingresaran o que se tuvieran en tabla. No sé si eso lo pongo igual en varios o lo puedo pedir ahora. ¿Usted lo tiene claro? Sí, usted me lo mandó por la vía electrónica, así que serán priorizados de conformidad a lo permita el reglamento y la ciudadanía. Gracias. Tú que está el fiscal nacional, era justamente en esa línea. Ok, gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Mis perdones por la demora. Tenía una muy interesante exposición suya que quedó truncada por el horario, pero feliz de seguir escuchando esa exposición. No sé si usted quiere empezar de inmediato con eso y dejamos las preguntas al final para no interrumpirlo. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente, muchas gracias a los miembros de la comisión por la invitación y por la posibilidad de continuar exponiendo respecto al tema para el cual había sido convocado en la sesión anterior. Si no hay inconveniente, señor presidente, quisiera hacer un breve resumen del punto en el que quedamos en la sesión anterior para poder continuar exponiendo. Por favor. Muchas gracias. En la sesión anterior terminamos exponiendo lo que en la lámina ahora se está exhibiendo y que hice relación con un resumen una síntesis del diagnóstico sobre crimen organizado actualizado el año 2022, el plan de acción sobre crimen organizado a nivel nacional y los ejes del trabajo en ese plan de acción contra el ya mencionado crimen organizado para los periodos 2023-2025, es decir, durante los 3 primeros años de la gestión de la Fiscalía Nacional. Dijimos que dentro del diagnóstico del crimen organizado para el año 2022, las características principales que podíamos constatar es que había un alza, un aumento de la violencia en la comisión de delitos tradicionales, que había un alza de los homicidios a nivel nacional, pero constatábamos gravemente que además no solo un alza en los homicidios, sino que un alza de los homicidios sin imputado conocido, es decir, un alza de los homicidios cuya autoría desconocemos inicialmente. Les comentamos que al año, si mi memoria no falla, el año 2016 enfrentábamos una tasa de homicidios con imputado desconocido del orden del 16%, y al año 2021, 2022, me parece que el 2022, ¿no? ¿Sí? 2022 la tasa de homicidios con imputado desconocido es del 40%, es decir, 5 o 6 años antes conocíamos teníamos poco menos de 2 casos cada 10 en los cuales desconocíamos el autor, partíamos desconociendo el autor o antecedentes sobre el autor. 6 años después se trata de 4 casos de cada 10. Y les mencioné en aquella oportunidad que cuando yo asumí como fiscal, o ingresé a la fiscalía,
en el año 2002 y en el periodo que estuve trabajando después como fiscal hasta el año 2006, el delito de homicidio era uno de aquellos que se caracterizaba, por supuesto, dentro de su gravedad, por ser de los delitos que tenían mayores tasas de esclarecimiento. Es decir, eran el tipo de delitos en los cuales, si bien, insisto, eran gravísimos, uno sabía que por experiencia o por estadística tenían mejores posibilidades de resultado positivo, es decir, de encontrarse en definitiva quién era el autor. ¿Por qué? Porque normalmente eran entre personas conocidas. Esa era la dinámica en Chile en resillas anteriores, un caso de violencia de género, una pareja que mataba a su cónyuge. Hoy en día esa situación cambió radicalmente. Suelen ser en gran medida, en un volumen muy, muy considerable, personas que no se conocen. Es decir, el quien mata, quien asesina a otro es una persona con quien no tenía un vínculo previo. Hay un mayor nivel de organización, hay un mayor nivel de violencia. Además, junto con el alza de la violencia en la Comisión de Delitos Tradicionales y este alza de los homicidios y además sin imputado conocido, constatábamos evidentemente que enfrentábamos un desafío por la introducción del crimen organizado transnacional. Es decir, ya no enfrentamos solo principalmente redes de crimen interno, de bandas de delincuentes nacionales, sino que además enfrentamos organizaciones criminales que tienen que dentro de su estructura jerárquica la cabeza está no necesariamente dentro del país, sino que está fuera de él. Y en consecuencia enfrentamos nuevas formas de criminalidad para las cuales no estaba nuestra legislación ni nosotros ni nuestra estructura en general preparados para asumir, para desbaratar, o no estaba suficientemente bien preparado. No estamos habituados a enfrentar. Y por último, también podemos constatar, podríamos reflejar como una característica relevante de lo ocurrido en el año 2022, es que se pudo ya a esta altura, resulta indesmentible, hay evidencia muy importante en tal sentido más bien, de que existe un vínculo entre gran parte, un volumen muy considerable de las situaciones de violencia en el sur del país, con negocios ilícitos. Hay un vínculo entre negocios ilícitos y la situación de violencia en el sur del país. El año 2022, ahora respecto al plan de acción, el año 2022 se comenzó a ejecutar el plan de la macrozona norte en el crimen organizado. O sea, teníamos solo un plan de la macrozona para la macrozona sur. El año 2022 se comenzó a ejecutar un plan para la macrozona norte. Para la macrozona sur se comenzó un trabajo coordinado de persecución de los delitos asociados al negocio ilícito de la madera robada. La reforma que introdujo el Congreso Nacional en orden a permitir entregar mayores herramientas al Ministerio Público para la investigación de los casos de hurto de madera o de robo de madera en el sur, como ustedes han podido apreciar en los últimos meses, produjo, en nuestra opinión, resultados importantes en materia investigativa. En el año 2023, este año, hemos creado un plan, ya lo creamos, un acuerdo de las Fiscalías Regionales Metropolitanas, creamos un plan piloto de grupo de choque de homicidio que va a comenzar en la región metropolitana, es decir, por un acuerdo que desde la Fiscalía Nacional promovimos y instamos que alcanzaran los fiscales regionales de las 4 fiscalías regionales metropolitanas. Vamos a impulsar un plan piloto de grupo de choque de homicidio en la región metropolitana. Y además, en la Fiscalía Nacional, dentro del plan de acción, reorganizamos las unidades especializadas en función de fenómenos criminales, creamos una nueva unidad de apoyo orientada a la investigación financiera y patrimonial, creamos la unidad de crimen organizado, sustituyendo la antigua unidad de drogas que establece la ley, bajo el entendido de que ya tener solo una unidad de drogas y narcotráfico parecía insuficiente, considerando la dimensión del desafío que enfrentamos. Ahora, ¿cuáles son los ejes de trabajo para los 3 años que vienen en el plan de acción de la Fiscalía Nacional contra el Crimen Organizado para el año 2023-2025? En lo que se refiere a los negocios ilícitos, vamos a trabajar e identificar fenómenos criminales comunes y proponer una forma de estrategia de persecución penal, además del énfasis en la investigación patrimonial. Como ustedes muy probablemente saben, el crimen organizado es una actividad, es un emprendimiento ilícito, o sea, que funciona con las lógicas de la actividad empresarial, pero actividad empresarial ilícita. Por lo tanto, estamos enfrentando actividad privada con los recursos del Estado. O sea, el Estado enfrentando a privados, ¿okay?, que funcionan con la flexibilidad y la rapidez de los privados.
con la diferencia que la actividad del emprendimiento que realizan estos nuevos comerciantes o emprendedores son emprendimientos ilícitos, ¿ah? Que para poder sacar adelante en esta actividad ilícita recurren a la violencia, recurren al homicidio, recurren a armas de fuego, recurren al cohecho, para los efectos de hacer lo que normalmente los emprendedores lícitos buscan, o por lo menos en el mercado, porque tratan de controlar el mercado, tener control territorial, nosotros, la distribución de ciertos bienes y servicios dentro de determinados espacios geográficos, competir contra los quienes pretenden realizar la misma actividad del lugar, tratar de vencer a la competencia. Lo que pasa es que en lugar de vencerla como se vence normalmente por calidad de precio, o por calidad del bien y servicio o por precio, acá vence recurriendo a la violencia. Tratan de, en lugar de someterse a las leyes chilenas, cohechan o lo hacen clandestinamente o recurren a la violencia para los efectos de realizar su actividad. Eso es lo que realizamos, eso es lo que enfrentamos y en consecuencia, tal como las actividades privadas, a diferencia, por eso insisto, me permito detener ese punto, a diferencia de lo que nos ocurría antes, que enfrentábamos principalmente bandas organizadas de giro único, que era principalmente el narcotráfico, ahí estábamos concentrados, ¿no? El giro que era la venta de droga y buscar lucro sobre la base de la venta de droga, ¿no? Ya sea desde el mayoreo al menoreo. Abocados, ¿no? Investigábamos a los minoristas, tratábamos de perseguir a los mayoristas, intentábamos llegar a los que estaban en la cabeza del holding. Lo que nos ocurre hoy día es que tenemos crimen organizado multigiro. Es decir, no solo se abocan al negocio del narcotráfico, sino que son también grupos criminales, estructuras criminales que se abocan a todas las áreas de negocio en las cuales pueden obtener lucro. ¿Okay? O sea, es con la misma lógica, están diversificados, es con la misma lógica insisto, para poder entender, son empresarios del delito. Tal como funcionan los privilegios para poder entenderlos, es bueno advertir que lo que buscan es lucro. ¿Okay? Siempre detrás de esto lo que hay es la búsqueda de un negocio, ¿ah? Es ganar plata, ¿ah? Entonces, hoy día ya no solo se dedican al narcotráfico, sino que además se dedican al tráfico de migrantes, se dedican a la trata de mujeres para la explotación sexual, se dedican al contrabando de armas, al tráfico de armas, recurren al robo de madera, recurren a los secuestros extorsivos, de todas las áreas de negocio. Perdonen que los hable de esa manera, porque no lo son, pero está la típica frase que de repente dicen que una cuña poco feliz, ¿ah? Pero les ruego para entender el contexto de todas las actividades ilícitas, lucrativas, ¿okay? Son multigiros, van a buscar la oportunidad por la que puedan entrar y donde puedan ganar negocio, donde puedan hacer negocio, ¿ah? Y cómo penetran en el mercado y cómo controlan esos mercados, lo controlan por la vía del cohecho, por la vía de la fuerza, ¿no? Por la vía de los sobornos, y cuando ya han penetrado mucho, a través de la vía del control de la actividad política. Pues hay que distinguir siempre que internacionalmente pues, se distingue entre crimen organizado y violencia política. No hay que, y les pido una pequeña diferencia. No es lo mismo delinquir para financiar una actividad política, y eso es claro, tiene una dinámica diferente, una forma distinta de investigar, ¿okay? Que cuando se trata de delinquir para obtener recursos para los efectos de financiar una actividad política, porque lo que están buscando es un propósito distinto, un propósito principal político, eso tiene otra forma de ser investigado y otra forma de ser perseguido y abordado, que el caso específico de quien delinque bajo el pretexto, ¿okay? De una actividad política o de al parecer un motivo altruista, pero la verdad lo que está detrás de eso es básicamente una actividad lucrativa de búsqueda de dinero, ¿ah? Hablamos de crimen organizado cuando lo que hay detrás de esto es búsqueda de dinero. Entonces, cuando en el crimen organizado se busca controlar la actividad pública, ¿okay? En tratar de controlar, tratar de cooptar al aparato político, no lo están haciendo con fines políticos, no lo están haciendo porque hay una agenda política detrás, sino que lo que se pretende es tratar de facilitar el control del mercado de actividades ilícitas. ¿Okay? Lo que nosotros, ahora, no siempre, cuando abordamos crimen organizado, no siempre son directamente productores de bienes o servicios. Y de esto les pido también que lo tomen en consideración, porque es relevante para la realidad que nosotros enfrentamos. Muchas veces lo que hace el crimen organizado, en lugar de directamente producir los bienes que vende o directamente prestar los servicios por los cuales compra, estoy hablando de explotación sexual, de trata de migrantes, contrabando de armas, a lo que se aboca es a controlar los mercados ilícitos. Controlar el territorio
en el cual esos delitos se cometen, ¿ok? Y son quienes brindan las autorizaciones para decir si se puede delinquir o no se puede delinquir en esa zona y quién lo puede hacer. ¿Qué tipo de delito dónde? ¿Y qué tipo de delito y dónde? ¿Ah? Nosotros enfrentamos bandas de esa naturaleza, que controlan zonas, que controlan quién puede traficar y quién no puede traficar en ese lugar, y que por lo tanto por eso muchas veces enfrentamos lo que la prensa a veces describe como ajustes de cuenta, ¿no? Como situaciones de homicidio o de delitos violentos en los que parece que son delincuentes o personas que aparentemente cometieron delitos los que han sido abatidos. Porque lo que en gran parte de las ocasiones ocurre es que lo que hay es un acto violento de castigo, de represión en contra de aquel que está realizando una actividad ilícita en la zona que el crimen organizado pretende controlar sin el permiso. También ocurre con las quitadas, pero no solo se dedican a la trata o al contrabando, al tráfico de armas o al tráfico de drogas, sino que además en otras oportunidades lo que hacen es controlar quién puede hacerlo dentro de ese lugar y entonces en consecuencia hay que pagar, quien quiere cometer delitos de esa naturaleza dentro de esa zona tiene que pagar derecho por hacerlo. Claro, y se imponen mediante la violencia. Entonces no solo lo ejercen directamente, sino que a veces también controlan geográficamente. De eso es lo que estamos hablando. Es una actividad ilícita con fines de lucro. Con fines de lucro y multigiro, perdonen que lo diga en términos tan básicos pero o un poco quizá académicos, pero que y esa es la razón por la cual la unidad especializada que hoy día que nos obliga la ley a establecer en los 90 dedicada a asesorar al fiscal de materia de drogas, la reconvertimos en una unidad de crimen organizado. Porque advertimos que hoy día gran parte de los homicidios que enfrentábamos se originaban en el crimen organizado. El contrabando de armas, los tráficos de armas tenían que ver con el crimen organizado. Las tratas el control del negocio, el control de la actividad ilícita de trata de migrantes. Un conjunto de actividades ilícitas están relacionadas con el crimen organizado y no pueden ser investigados por separado, porque hay una estructura criminal o un fenómeno criminal que hay que investigar integralmente y una estructura criminal que hay que desbaratar desde la cabeza. Y junto con investigar la estructura criminal y junto con determinar quiénes son las personas que están cometiendo esos delitos, resulta, considerando, insisto, de que debe ser abordada como una estructura criminal con fines de lucro, es igualmente relevante hacer investigación patrimonial. Hacer investigación patrimonial para los efectos de poder también privarle de sus activos y de privarle de los flujos con los que cuentan para poder seguir delinquiendo. Por esa razón, en la Fiscalía hicimos, al momento de organizar las unidades de apoyo, creamos, tomando recursos de analistas y de contadores auditores que estaban dispersos en distintas unidades de la Fiscalía, creamos una nueva unidad de apoyo de investigación financiera y patrimonial dentro de la Fiscalía, generando sinergia con todos estos analistas que están en unidades dispersas, para los efectos de apoyar el trabajo de la unidad especializada y especialmente apoyar el trabajo de los fiscales. Junto con la identificación de estos fenómenos criminales comunes, y voy a estar, quizás estoy fome, pero o que demasiado en detalle, si me tengo mucho, dícenme. El sentido de lo que el sentido de lo que resulta un delito pequeño cambia completamente cuando uno aborda el fenómeno criminal del crimen organizado, a la luz de este multipropósito de esta actividad diversificada. Porque es perfectamente posible que lo que antes considerábamos delitos de menor intensidad, de menor entidad, el gota a gota, el préstamo gota a gota, nosotros el pequeño secuestro para sacar la tarjeta, para que la persona, el secuestro express, nosotros para sacar el dinero con la tarjeta bancaria. El delito que antes podíamos considerar como un caso imposible de resolver, que preferir archivar, que teníamos pocas posibilidades de esclarecer de momento, o que tenía un pequeño monto involucrado y como la cuantía era pequeña, no había quizá justificación o no teníamos recursos necesarios para poder investigarlos todos, tienen significancia distinta si uno se aboca a investigar estructuras criminales y hace el esfuerzo por identificar cuáles son las principales actividades criminales del crimen organizado en distintas zonas geográficas, porque es perfectamente posible nosotros que en ciertos sectores, ciertas zonas geográficas, esos secuestros express estén controlados por una rama del crimen organizado directamente o controlada por el crimen organizado, y en otras zonas del país esas actividades sean simplemente de bandas como de pequeñas bandas de adolescentes que tienen otra relevancia o otro nivel de organización. Entonces, lo que antes llamábamos un delito pequeño, bueno, delito pequeño para el Estado, pues, no para el que fue víctima, porque para el que fue víctima fue un delito muy importante por algo lo denunció. Es muy necesario tener
contar con la capacidad de análisis que nos permite identificar cuáles son las actividades ilícitas que están controladas por el crimen organizado en ciertas zonas geográficas, porque es perfectamente posible que en esas zonas estén controladas por ellos y no en otras. ¿Ok? Entonces, eso es un desafío también respecto a los criterios de selección de causa que tiene la Fiscalía Nacional históricamente, o el Ministerio Público. Junto con lo anterior, con la identificación de estos fenómenos criminales y poder contar con una estrategia de persecución penal especializada para esta estructura, vamos a poner un especial énfasis en la capacitación y en el desarrollo de tecnología para la investigación. Estamos trabajando en problemáticas comunes que requieren capacitación e implementación tecnológica, tanto para el Ministerio Público como para las policías. Hoy día, por ejemplo, visitamos al Gobierno Regional Metropolitano para el efecto de presentar un proyecto para mejorar las capacidades tecnológicas de la Fiscalía para el análisis de datos. Tendremos la mejor base de datos de criminal del sistema público, pero no contamos con los mejores recursos informáticos, computacionales para poder analizarla, ¿no? Ni con todas las mejores aplicaciones disponibles para ello. Hoy día presentamos un proyecto de Gobierno Regional Metropolitano para poder, sí, además del proyecto considera un laboratorio de innovación en materia de inteligencia artificial para poder desarrollar herramientas que permitan mejorar el análisis. Un laboratorio de innovación dentro de la Fiscalía Nacional. Unido a la capacitación de tecnología y a la identificación de estos fenómenos criminales, vamos a necesitar profundizar la coordinación internacional, porque si son fenómenos transnacionales necesitamos mejorar la coordinación, avanzar en seguridad de fiscales y de autoridades, mejorar nuestro nivel de coordinación interinstitucional. Dijimos, cuando postulé al cargo de fiscal nacional, dije quizá con algo de majadería, que a la delincuencia organizada nos estábamos enfrentando de manera desorganizada. Y no cabe duda que necesitamos avanzar para mejorar la calidad de nuestras coordinaciones entre los distintos agentes del Estado que nos abocamos a la persecución penal y a asegurar un ambiente más seguro para la comunidad. Y además asumimos como desafío en la Fiscalía Nacional tener un seguimiento más intenso, más cercano y más proactivo en todos los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso Nacional en materia de crimen organizado y ponernos a disposición de las comisiones legislativas de ambas cámaras para, en cada caso que sea necesario, incluso en aquello que nosotros proactivamente nos ofrezcamos, se tramiten proyectos que contribuyan a combatir este fenómeno. Y por último, dentro de estos ejes de trabajo, decidimos desarrollar un trabajo enfocado dentro de estos ejes de trabajo. Desarrollamos enfocarnos en el desarrollo de 3 grandes macrozonas: la macrozona norte, la macrozona centro y la macrozona sur, porque tal como les he mencionado, el fenómeno del crimen organizado elige o emprende, entre comillas, ¿okay?, distintas actividades ilícitas dependiendo del lugar donde se encuentra. En la macrozona sur tenemos el desafío ampliamente conocido de combatir el hurto de madera. En la macrozona norte tenemos problemas con trata de migrantes, con narcotráfico. En la zona centro tenemos el problema relacionado con el homicidio, tenemos con trata de personas para explotación sexual. Tenemos en cada zona desafíos distintos, y es por ese motivo que mientras no tengamos una fiscalía transregional o que nos permita realizar investigaciones no solo acotadas a los ámbitos regionales, sino que también de ámbito nacional o de varias regiones, tenemos que profundizar ese trabajo en las macrozonas y el esfuerzo de coordinación de los fiscales. Ahora, en el ámbito de la iniciativa, y en lo que se refiere a las estrategias comunes en la persecución del crimen organizado nacional e internacional, bueno, resulta entonces indispensable identificar con precisión cuáles son los fenómenos delictivos complejos comunes en estas macrozonas. Estamos suficientemente claros que son fenómenos que tienen en común la asociatividad, pero que son diferentes en la forma de comisión y en los negocios ilícitos. Entonces, para combatirlos eficazmente, tenemos que ser capaces de identificar con claridad cuáles son las actividades ilícitas en las que se han concentrado en cada una de estas macrozonas para poder concentrar nuestros esfuerzos en aquello. Vamos a priorizar en la investigación, entonces, centrada en el fenómeno delictivo y no en el delito, y con gran énfasis en la investigación patrimonial. El de que nos concentremos en el fenómeno y no en el delito significa que vamos a tratar de abocarnos a identificar las estructuras criminales y a desbaratar las estructuras criminales.
más que en aclarar los delitos separados unos por otros. Los objetivos, en consecuencia, de nuestro trabajo no van a estar centrados solo en salidas jurídicas para delitos determinados para mejorar nuestras estadísticas, sino que en interrumpir la actividad criminal, ¿okay?, de ciertas estructuras o bandas del crimen organizado. Lo que nos interesa es interrumpir, detener esa estructura y impedir su actor delictivo. En ese es el foco. Por supuesto, muchas veces vamos a tratar de hacerlo así y no nos va a ir muy bien y vamos a conseguir desbaratar una banda y van a seguir delinquiendo en el lugar. Pero lo que no nos puede, lo que queremos evitar es medir nuestro logro en función de cuántos camiones tomamos y cuántos choferes encontramos conduciéndolo y cuántos kilos encontramos dentro del camión. Sí, y medir en función de nuestro éxito en función de cantidad de conductores, cantidad de kilos y cantidad de camiones, sino que queremos enfocarnos en la estructura que deriva exactamente, que conduce el narcotráfico. Lo mismo ocurre con el hurto de madera. En el caso del hurto de madera no nos queremos conformar solo, y así por lo menos lo están haciendo los equipos de fiscales de la macrozona sur. No nos queremos concentrar solo en el chofer que conduce el camión, que lleva una nota de crédito falsa, una guía de despacho falsa, y con varias metros cúbicos de madera hurtada para tomarlo detenido y presentarlo ante la justicia, sino que tal como lo han hecho hoy día y con bastante éxito en la región del Biobío, nos vamos a emprender en un trabajo coordinado con el Servicio de Impuestos Internos para que, aunque no tenga el efecto inmediato que todos quisieran, ¿okay?, por lo menos una vez que reventemos esa organización, seamos capaces de reventarla desde quien la financia y emprende hasta los conductores, ¿no?, para los efectos de detener el actor criminal de la estructura. Enfocarse en el mercado del carbón y no en los choferes de los camiones, digamos ya. No, lo importante es que poner especial preocupación efectivamente en detener su actor criminal. Vamos a focalizar las estrategias de investigación y persecución, entonces, en fenómenos similares. Son organizaciones criminales transnacionales, también nacionales con presencia en todo el país y con bandas multipropósitos. Pido que tengan especial atención, es que estamos haciendo una pequeña diferencia entre crimen organizado y delincuencia común. Sí. Vamos a buscar dar mayor eficacia y eficiencia al uso de las técnicas especiales de investigación criminal, a la cooperación eficaz, a las entregas vigiladas y controladas en materia de droga y dinero, a las interceptaciones telefónicas, a los agentes encubiertos y a los informantes y la construcción de historias ficticias. Respecto a los homicidios, dijimos que hoy se cometen los homicidios con un mayor nivel de planificación. Encontramos con mayor frecuencia que antes casos de homicidio que no responden a la situación que veíamos antiguamente con mayor frecuencia, ¿no?, del arrebato como consecuencia de la ingesta abusiva de alcohol, de un par de personas que estaban borrachas, alguna se ve superada por la situación, no tiene control de impulso y le da muerte a otra persona. El delincuente con bajo control, el delincuente gatillo fácil, que en un asalto dispare contra la víctima. No, acá nos estamos encontrando con mayor nivel de planificación en los homicidios. Hay más casos con imputados desconocidos, dijimos, y como consecuencia de que hay mayor nivel de planificación, hay mayor violencia y mayor cantidad de imputados desconocidos, es que si antes teníamos dificultades para que las personas quisieran declarar, hoy día tenemos mayores dificultades aún. Ahora, yo en esto quisiera advertir, es una prevención, que si ustedes preguntan en general a un fiscal de un país desarrollado, un país que estamos de derecho, como aquellos a los que nos gusta compararnos, ¿cuáles son las principales dificultades de su trabajo? Lo mismo ocurre con las policías. Probablemente entre las tres primeras van a mencionar que se encuentra el que la gente quiera declarar. En cualquier país, las personas siempre, no es un problema meramente chileno, las personas van a ser reacias a declarar, porque claro, están declarando contra supuestos delincuentes, es comprensible que las personas sean reacias a declarar. Por lo tanto, no es que los chilenos seamos especiales, eso es esperable que ocurra. El problema es que esta situación se agrava en el escenario que estamos enfrentando. Se agrava, porque las personas saben que con mayor nivel de planificación, mayor nivel de violencia, menor capacidad de esclarecimiento, el riesgo que corren declarando es mayor. Entonces hay mayor reticencia a declarar. También hemos constatado que hay un aumento de homicidios en los que participan 2 o más personas.
y eso es compatible, ¿no es cierto?, con los mayores niveles de planificación. Y también que hemos podido apreciar que hay una mayor presencia, un mayor número de homicidios que son cometidos como un mecanismo de gestión de la violencia de banda organizada en los territorios. Es decir, el homicidio se comete para poder asegurar el control del territorio o asegurar el control de la actividad ilícita. Entonces, el homicidio poco a poco, un gran volumen de los homicidios que tenemos que esclarecer o que tenemos que investigar, son propiamente herramientas de control territorial que se utilizan para controlar los negocios ilícitos dentro de un espacio determinado. O sea, un medio más que un fin en sí mismo. Un medio más que un fin en sí mismo. Diputado Araya, una interrupción al fiscal nacional. Pregunta muy breve, fiscal. Porque de lo que usted dice, uno puede deducir que ellos están utilizando el homicidio en el fondo como para sembrar terror en la gente o asustar a la población y decirle a las demás bandas criminales que ellos son los dueños, ¿no? Y la pregunta es, ¿eso funciona en la realidad o solamente un intento? Es que si eso sí fuera, eso le daría como sentido a que si nosotros efectivamente endurecemos pena, tiene un actor más firme el Estado, eso también disuade, o sea, ¿se produce eso? ¿O son, como por aquí la gente dice, mira, que la pena no sirve para nada? Bueno, si los otros matan, ¿también a ellos no les sirve para nada? ¿O efectivamente se produce uno u otro fenómeno? Señor presidente, perdón si mis palabras no son muy, a veces no son todo lo elegante que podría esperarse un fiscal nacional, pero en esos casos, los que acabo de describir, el homicidio se comete básicamente para poder demostrar quién manda en el territorio. Para poder demostrar quién manda en el territorio. Es decir, quién pone las reglas en el territorio, ¿no? Y cuáles son las reglas que tienen que cumplirse dentro de un territorio determinado. Es una herramienta de control territorial para los efectos de poder imponer la decisión de la banda o de la organización en orden a quién puede delinquir en la zona y quién no. Y quién no. Y cuáles son las consecuencias de no acatar las órdenes de la banda, secuestro explosivo, en los sectores en los cuales se cobra por seguridad, supuesta protección, ¿no? La que se pone protección. ¿Está? En contra del que intenta delinquir en la zona sin haber cumplido con las reglas de la organización. Eso, yo, nosotros estamos en un espacio y el Estado puede decir que manda el Estado. Por ejemplo, toda esta batería de cosas, también tenemos armas contra ellos, compiten, fiscalía, puesto. Lo que hacen es disputarnos el control de la fuerza, el ejercicio de la fuerza dentro de un espacio geográfico determinado. Exacto. O sea, y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, en esa zona, es más Estado. Donde lo abandonamos, nos disputan el control. Si el Estado es el monopolio, si lo que hace, Si nos ganan el gallito, si el principal rol del Estado, o la principal deber del Estado desde su origen es delegar en él el monopolio de la fuerza, lo que están haciendo ellos, lo que hace el crimen organizado es tratar de sustituirlo y ejercer ellos ese rol con los efectos de decir qué es lo que se cumple y poner las reglas. y eso funciona también para que haya menos personas que estén dispuestas a testificar, porque al final del día se genera todo un tema en torno al miedo. Claro. O sea, está clara la señal que se envía respecto de las consecuencias de no seguir las instrucciones. Exactamente. ¿Qué es lo que hemos hecho? Que bueno, llevamos 90 días en el cargo, pero hemos hecho cosas. Hemos hecho cosas porque nos parece que en esto hay que actuar con sentido de urgencia. Como ustedes es posible que sepan, una de las primeras acciones que realicé cuando asumí como fiscal nacional fue tenía que priorizar entre quedarme en catedral, en el oficio de catedral, preocupado de la gestión de la administrativa propia de la fiscalía, o visitaba las distintas regiones de la macrozona, norte y sur, que estaban, en las cuales los fiscales regionales estaban entregando sus rendiciones, sus cuentas anuales, sus cuentas públicas anuales, y me pareció que lo oportuno era viajar a cada una de estas regiones, de la macrozona norte y la macrozona sur, para poder acompañarlo en sus cuentas públicas y transmitir mi apoyo a los fiscales y profesionales y funcionarios de cada fiscalía regional y transmitirles nuestras prioridades junto con ese apoyo. Y como consecuencia en parte de aquello y del diagnóstico que habíamos advertido antes, pudimos constatar que en la Fiscalía Regional de Tarapacá y particularmente en la comuna de Alto Hospicio hay una situación crítica que está ampliamente conocida. Las estadísticas indican que en el año 2021
2021-2022, la tasa de homicidio por habitante, por 100.000 habitantes de 20, es de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes en la comuna. Entonces, ¿Mm? Chile, o sea, el subsecretario Monsalve estimaba para el año pasado 6. Nosotros estamos afinando el dato con metodologías internacionales comparables y lo vamos a tener ahora a mediados de año. Nosotros no podemos entregarlo hoy día el dato con el nivel de certeza que quisiéramos, precisión, porque el sistema informático de la Fiscalía, que todavía la Fiscalía tiene, entrega datos sobre homicidios tentados, frustrados y consumados. No solo aquí el homicidio en el cual la persona falleció, y eso entrega una cifra distorsionada, porque internacionalmente tratamos de ceñirnos a los estándares de UNODC, y esos estándares internacionales, para poder compararnos con otros, miden homicidios consumados. Entonces, eso nos obliga a la división de estudios a hacer una revisión caso a caso, carpeta. Tenemos los del 2021 confiables, pero el 2022 estamos trabajando en eso. Quisiéramos tenerlo. Pero el subsecretario Monsalve habló en su momento, recuerdo a fines del año pasado, que se esperaba una tasa aproximadamente de 6 cada 100.000 habitantes para el año 2022 y claro, Alto Hospicio más que triplica eso. Más que triplica eso. Entonces, adoptamos dos medidas. La primera, sucedió una ventana de oportunidad en la Fiscalía Nacional, en el Ministerio Público, porque quedaron dos cargos vacantes, por situaciones extraordinarias, quedaron dos cargos vacantes en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y considerando la sobrecarga de trabajo de los fiscales en la región de Tarapacá, desvestimos un santo para vestir a otro y dispusimos que esos dos cargos que estaban vacantes se proveyeran en la región de Tarapacá. Entonces, ambos. Entonces, todos tienen sus tiempos administrativos, pero eso nos va a permitir que ahora a partir del mes de mayo haya dos fiscales nuevos adicionales en la región de Tarapacá, y lo hicimos con el compromiso para las asociaciones de fiscales, además, porque esto implica que para ellos asumir una mayor cantidad de causas en la zona oriente con menor cantidad de fiscales que la tenían originalmente, que vamos a tratar de compensar aquello, reparar aquello ahora en el proyecto de ley de fortalecimiento de la Fiscalía, pero en una situación de urgencia, y entonces trasladamos a dos fiscales para mejorar las tasas de esclarecimiento de homicidios y además para poder aliviar la sobrecarga de trabajo extraordinaria que están enfrentando los fiscales de la región de Tarapacá. Y junto con aquello, a propósito de una propuesta que recibimos de parte del Ejecutivo, dispusimos la designación de un fiscal regional como fiscal preferente, fiscal regional de Tarapacá, para el esclarecimiento de un conjunto de homicidios que se encontraban pendientes de resolución. Y por otra parte, y esa fue la medida, recibimos también en Tarapacá la destinación de un equipo de dedicación exclusiva de la PDI, un equipo preferente, una fuerza de trabajo especial, multidisciplinaria, que para la región de Tarapacá era muy relevante porque contenía funcionarios con especialización en cibercrimen, lo que permitía que algunas diligencias, por ejemplo, de revisión de teléfonos celulares, que en situaciones normales toman un mes o más, ellos pudieran hacerlo en cosa de 24 horas con los recursos con los que se le había proveído. Entonces, nosotros designamos un fiscal preferente, ellos designaron, enviaron una fuerza de tarea especial para los efectos de reducir la cantidad de homicidios sin esclarecimiento, y trabajaron en la región 17 casos que estaban sin esclarecer, que llevan de larga data, y como consecuencia de ese trabajo entre el fiscal preferente y la PDI, hoy día ya tenemos 8 causas con imputados formalizados o con órdenes de detención pendientes. De esas causas hay 19 imputados, ya 12 se encuentran formalizados en prisión preventiva, otros se encuentran imputados y en prisión preventiva por otros hechos y con fecha de formalización fijada. Esto era para el 4 horas y la siguiente tienen que estar formalizados y estar en PP. Y 6 estaban con orden de detención para ser ubicados. Había otras 6 causas en las cuales los imputados ya están identificados y a la espera de diligencia, y no pudieron con esa fuerza de trabajo resolver 3 de las causas que estaban pendientes. Pero para nosotros eso es muy satisfactorio porque significa que teníamos 17 casos que estaban pendientes de esclarecimiento con imputados desconocidos, y como consecuencia de esta designación de fiscal preferente y de esta fuerza de tarea especial de la PDI pudimos bajar de 17 a 3 las causas no resueltas, ¿ah? Y con diligencias pendientes. Ese fenómeno, solo para terminar. Es justo de eso para que no se me vaya el hilo. Adicionalmente a eso, trabajamos 2 causas con el OS9 y esas causas todavía están con diligencias pendientes,
pero esa iniciativa del fiscal preferente más una fuerza de trabajo especial de la PDI nos permitió tener avances muy significativos en 14 de los 19 casos de homicidio en los que se concentraron. Esa experiencia de Tarapacá, es la que se sirve como referencia al programa al que nos convocó el Ejecutivo y del que vamos a participar, como Ministerio Público, en otras partes del país, como en la región metropolitana, Antofagasta, Valparaíso y Concepción, que es el programa de las 30 comunas. ¿Ah? En eso, efectivamente, lo que va a ocurrir en estas 30 comunas, el programa comienza con 10, solicitamos en todo caso que para poder participar en la identificación de esas comunas, por lo menos a partir de la segunda etapa, nosotros también la pudiéramos aportar con los antecedentes que contamos del sistema de análisis para identificar la relevancia, ¿no? y la prioridad. De esta experiencia exitosa de Alto Hospicio, ¿sí? se va a replicar luego, a lo menos en lo que se refiere a homicidio, en este plan de 30 comunas. Ahora, adicionalmente a aquello, y adicionalmente al equipo que ya mencioné, de esta Fuerza de Tarea Especial de Fiscales para la investigación de homicidios en la región metropolitana, que es un proyecto de la Fiscalía en que también esperamos poder contar con algún apoyo financiero adicional del gobierno central para asegurar los equipos de apoyo y además asegurar la rapidez de la comparecencia de los fiscales a los sitios de suceso, ¿no? Lo que queremos es que los fiscales estén siempre en el sitio de suceso cuando hay homicidio y además que estén de manera más rápida. Junto con aquello, adopté como decisión, como instrucción para todo el Ministerio Público, que todo el sistema de análisis criminal y foco investigativo que fue creado en el año 2015 principalmente para esclarecer delitos de robo, para mejorar reducir la cantidad de archivos provisionales en los casos de robo y delitos contra la propiedad, que ese sistema de análisis criminal también incorporase la investigación priorizada de los delitos de homicidio. En otro ámbito de iniciativas para la persecución penal del crimen organizado y tráfico de drogas, vamos a hacer un esfuerzo por avanzar en tecnologías para la investigación penal. Vamos a desarrollar herramientas de inteligencia artificial para la identificación de organizaciones criminales. Como es posible que los miembros de esta comisión sepan, producto de un FONDEF presentado por el Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile, el equipo de la universidad, con apoyo de la División de Estudios, en realidad con SACFI, ¿no? Con la oficina de SACFI, ahora forma parte de estudios, de la oficina del equipo de SACFI de la Fiscalía Nacional, desarrollaron un sistema de inteligencia artificial, un algoritmo que permite identificar bandas criminales y que han participado en delitos contra la propiedad. Así fue definido 2 años atrás. Ahí estaban nuestras prioridades 2 años atrás, ¿eh? Bandas criminales que se abocaban a investigar el delito de robo sobre la base de tecnología de punta, el ChatGPT leyendo los partes policiales con información digital. Y básicamente lo que hace el algoritmo es leyendo los partes policiales, identificar patrones comunes que permiten establecer con el nombre un root de un delincuente, un imputado conocido, cuál es la banda más probable que habría cometido con él el delito. No sé. Pero es una hipótesis de investigación. Lo que nos permite es poder avanzar en la identificación. ¿Cuál utilidad de práctica? Si no tuviéramos solo el prototipo, sino que estuviera más avanzado, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, del asalto al aeropuerto, Sí. cuando falleció el funcionario de la DGAC, conociendo el nombre del imputado que falleció, del asaltante abatido, el sistema puede arrojar un resultado, una predicción acerca de los vínculos, de cuáles, Claro. pero leyendo los partes, o sea, lo que hace que nos evita el trabajo de analista. Lo que hoy día hacemos es que tenemos la capacidad de tenemos un conjunto de analistas leyendo partes, ¿ok? Y tratando de identificar quiénes son los autores, cómo actuaron, personas que podrían haber cometido delitos parecidos, leyendo parte, y todo eso tiene una capacidad limitada. Lo que hace el algoritmo de la Universidad de Chile es que el sistema lee los partes, los lea, el sistema lee los partes y arroja con mucha mayor capacidad de análisis, teniendo la capacidad de leer más partes, una propuesta, una sugerencia acerca de quiénes podrían haber participado. Eso no reemplaza al juez, pero permite adelantar la diligencia de a quienes serían posibles sospechosos para los efectos de poder orientar la investigación, y queremos desarrollar una mayor cantidad de herramientas de esa naturaleza. Ese es el proyecto de hoy día del gobierno regional metropolitano, que queremos
poder contar con fondos por un laboratorio de innovación que no solo se aboque esto. En Antofagasta, por ejemplo, en la región de Antofagasta también están desarrollando un sistema de análisis similar para poder avanzar en la determinación de redes. Hoy día, no me voy a cansar de decir esto hasta la majadería. Nosotros sabemos hoy día que nos hemos encontrado con bandas con granadas de mano, nos encontramos con bandas con armas automáticas, sabemos que tienen hoy día un armamento bastante distinto al que tenían antes la delincuencia común chilena. Pero hay algo en lo que ellos no nos van a poder superar. Perdonen que esto lo repito hasta la majadería, ya a esta altura te estoy poniendo latero ya. Que es que nosotros, claro, pero es que yo a veces no, que quiero poner, de verdad es un tema que me parece importante, tomar conciencia de eso. Es algo en lo que el crimen organizado, las estructuras criminales no pueden superarnos todavía. Es en la cantidad de datos que tenemos nosotros, la cantidad de datos, información que tenemos acerca de la actividad criminal. Ahora, los datos no sirven de nada si no los transformamos en información y si esa información no la transformamos en análisis. No sirve de nada, es como el perro del hortelano, pues ¿para qué no sirve tener tanta información si no la analizamos? Pero si somos capaces de analizarla, ¿okay? y de ocuparla de manera útil para la persecución penal, esa es una herramienta que ellos no tienen, que no nos pueden superar de momento. De momento, todavía no nos pueden superar, y entonces queremos avanzar en eso y aprovechar esa ventana de oportunidad. No es un invento chileno, lo que pasa es que estamos atrás. Estamos nosotros, la policía británica, la fiscalía brasileña, tiene hoy día la policía, la fiscalía colombiana, tiene herramientas de inteligencia artificial de apoyo a la investigación mucho más sofisticados desde hace años. Desde hace años. Estuvimos hace poco en un seminario en que invitamos al encargado, al jefe de innovación de la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tienen sistemas de inteligencia artificial de apoyo a la gestión de la Fiscalía desde el 2017 que están enmarcados en proyectos de incorporación de inteligencia artificial a la actividad de la Fiscalía. Nosotros, esto no es futuro, estamos tratando de ponernos al día, ¿no? ¿Ah? Sí, y por eso el proyecto de hoy día para el laboratorio. Vamos... El sentido también de estas mejoras tecnológicas es poder utilizar las herramientas legales que otorga la ley de crimen organizado, que va a entrar en vigencia prontamente, y tal como les señalé a propósito de tecnología, creamos la unidad de investigación patrimonial y financiera en la Fiscalía Nacional para poder contar con desarrollos tecnológicos también de utilidad en lo que se refiere a esos aspectos. Ahora, en lo que se refiere a la criminalidad organizada asociada al tráfico de drogas, respecto al tráfico marítimo, bueno, implementamos un equipo de tarea para el tráfico portuario. En una primera etapa va a haber designación de fiscales preferentes en Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y San Antonio. Resulta que duda cabe relevante la coordinación interinstitucional y estamos trabajando intensamente en aquello, con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, pero no solo con esas instituciones, sino que también con aduanas, con la Directemar y también con Gendarmería. Vamos a buscar la colaboración de la empresa privada. La actividad naviera resulta de especial relevancia en esta materia, y vamos a promover la colaboración con el programa global de control de contenedores. Enfrentamos también desafíos con nuevas sustancias psicoactivas. Vamos a poner énfasis o vamos a intentarlo, ¿no? En las incautaciones de ketamina. Ya hemos constatado la aparición de muestras de fentanilo sólido y también de otras nuevas sustancias psicoactivas. Entonces ya no es solo cocaína, ¿no? lo que estamos incautando y lo que tenemos que perseguir. Y para eso resulta clave el trabajo, de nuevo, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Subsecretaría de Interior, particularmente con el Departamento de Sustancias Controladas, con el SENDA, con el Sistema de Alerta Temprana y con el Instituto de Salud Pública. Tenemos a continuación un cuadro sobre el aumento en la incautación de pastillas de TUSI. Y quizás me acompaña Ignacio Castillo, que es el director de la Unidad de Crimen Organizado, que quizá podría explicar unas láminas de mejor manera que yo sobre marihuana, TUSI y éxtasis. No,
Perdón, por su intermedio, señor presidente, de manera muy rápida para no interrumpir la presentación del señor fiscal nacional, pero acá solamente queríamos dar una ejemplificación respecto a lo que el fiscal había planteado hace pocos segundos, en el sentido de que lo que se ha visto en el último tiempo es también una variación respecto de los tipos de sustancias psicotrópicas que están entrando. Vuelvo solamente una página hacia atrás. La ketamina es una droga altamente tóxica, altamente peligrosa, y que además también tenemos algún problema porque la ketamina como sustancia psicotrópica prohibida no está igual en todos los países, incluso en los países de nuestro continente, prohibidas, ¿ya? Claro, por ejemplo, entonces, claro, tenemos el problema de que, porque tiene uso, por así decirlo, tiene uso medicinal y sobre todo veterinario. Entonces, por ejemplo, la ketamina en otras partes puede ser perfectamente lícita, pero nosotros la tenemos reconocida como una droga que está prohibida y que constituye tráfico ilícito de droga, y que porque además también es profundamente peligrosa en general también cuando es combinada con otras circunstancias psicoadictivas. Pero, por ejemplo, el fentanilo es una droga altamente... fentanilo es un opioide muy peligroso, es muy adictivo, pero sobre todo es muy mortal en el sentido de que es fácilmente que el consumidor caiga en un estado de ¿cómo se llama? Claro, de sobredosis y de muerte. De hecho, en Estados Unidos es hoy día una de las drogas que causa más muerte producto de su consumo por la sobredosis. El fentanilo funciona tanto en ampollas, que es el uso medicinal que tiene. En el uso medicinal que tiene se utiliza como un opioide inyectable, y nosotros habíamos tenido incautaciones de fentanilo en ampollas históricamente. Habían habido, que son básicamente robos en laboratorios y algunas veces en algún hospital. Pero no, en cambio, habíamos tenido fentanilo sólido, que eso sí es más peligroso. No, en polvo, que puede ser en pastilla, pero puede ser en bloque, digamos, en sólido. Lo bueno que, o digamos, por así decirlo, la experiencia positiva que fue que cuando se detectó en una causa que detectamos la presencia de fentanilo sólido en un porcentaje muy bajo en todo caso, inmediatamente, y por eso lo pusimos en la presentación, se activó toda la red de identificación temprana de causas como esta. Entonces, quiero decir que queríamos decirlo porque el sistema está funcionando para los efectos de que identificar rápidamente este tipo de drogas e informarlas rápidamente. La pregunta es de la ignorancia. ¿Este fentanilo para qué se usa? Diputada, pero tratemos de no hacer diálogo. No, es que terminen ellos porque si no, la hora también avanza. Es una circunstancia psicotrópica, básicamente Sí. Entonces, pero la droga de la voluntad. La droga de la voluntad. Pero sigamos, bueno, como queríamos hacer esta pequeña presentación para básicamente anunciar un poco lo que había sido un poco el cambio en el eje, que era lo que decía el señor fiscal en su momento. Tenemos entonces, por ejemplo, el crecimiento de lo que es el aumento de la incautación de pastillas de TUSI, que es básicamente ketamina con cafeína o bien ketamina con cocaína, que como ustedes ven se ha disparado en el último tiempo y básicamente tiene un efecto muy parecido al éxtasis, pero es más potente y es más adictiva. Lo otro es que efectivamente, como ustedes pueden apreciar ahí en los gráficos desde el año 2015 hasta el año 2022, se ve un incremento también en un pic que hubo, ¿cierto?, en el año 2018 a 2019 y luego en el año 2021 a 2022, un pic también de la incautación del éxtasis. Y por ejemplo, en el año 2022 se produjo la mayor incautación de esta droga en Latinoamérica, alcanzando las 474.322 pastillas. Y desde luego, obviamente, tenemos también un aumento, y eso es interesante, fenómeno que también hay que estudiarlo con cierta precisión a propósito de lo que fue el efecto de la pandemia, que es el aumento de la producción nacional de marihuana. Y bueno, en una de las investigaciones que se tuvo por parte del Ministerio Público, se identificó que incluso en la operación de un indoor en Altos Pisos había algún tipo de vinculación con el cartel Jalisco de Nueva Generación. Y eso, señor fiscal, por el momento, después al final... Sí, en síntesis,
en síntesis. Lo que enfrentamos es, por una parte, un fenómeno con el crimen organizado que no tiene antecedentes en la historia republicana. O sea, el fenómeno de bandas de crimen organizado control de carácter transnacional, que son dirigidas en gran medida desde el extranjero, que recurren a la violencia con propósitos de control territorial, como lo que hemos podido describir, no tiene precedente. Estamos enfrentando un desafío de data relativamente reciente que uno puede identificar con el aumento de los homicidios, con las características que tiene estos homicidios relacionados con el aumento con el uso de armas de fuego, ¿no? Como un fenómeno que indiciario del momento, en la etapa en la cual comienza el ingreso de estas bandas o de estas organizaciones al país, y lo estamos haciendo con una institución, con los medios de una institución y una estructura organizacional y una dotación que fue definida para los desafíos que enfrentábamos como país a finales de los 90. A sabiendas de que enfrentamos ese desafío, estamos adoptando todas las medidas que están a nuestro alcance y con los medios con los que contamos para poder adecuar el trabajo de la Fiscalía Nacional y, como consecuencia de aquello, también, en la medida de lo posible, el de las Fiscalías Regionales para enfrentar este nuevo desafío en materia de persecución. Pero no cabe duda que la ley de fortalecimiento esperamos que contribuya de manera significativa a dotarnos de más recursos materiales y humanos para poder abordar este desafío con mayor eficacia, pero sobre todo en aquello quisiera poner además un acento en un tema que para mí es relevante. Les pido que ya me adviertan lo que nos ocurrió en Alto Hospicio. En Alto Hospicio designamos fiscal preferente, llegó un equipo preferente exclusivo de la PDI y mejoramos de 19 a 17, a 14. Y conseguimos tener 14 éxitos relevantes en 14 de 19 homicidios. En aquella oportunidad lo que hicimos nosotros fue destinar un fiscal con dedicación preferente, pero no habríamos conseguido ese resultado si no hubiese habido también al mismo tiempo un equipo de la PDI, una fuerza de trabajo especial de la PDI. El fenómeno el combate del delito, o sea, el combate del crimen organizado y del fenómeno delictivo en general, requiere un esfuerzo sistémico y organizado de distintos agentes del Estado. O sea, nosotros podemos poner todo nuestro esfuerzo, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer y vamos a seguir haciendo, y eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Desplegar todos los esfuerzos que están a nuestro alcance con los medios con los que han puesto a nuestra disposición para poder combatir este fenómeno, pero es un esfuerzo de Estado. O sea, es decir, necesitamos, para que ese esfuerzo resulte eficaz, de la colaboración de distintos agentes del Estado para los efectos de que no interrumpamos este problema que hemos tenido de tratar de perseguir al crimen organizado de manera desorganizada. Es un fenómeno complejo, como he dicho otras veces, se parece a los problemas de la salud pública. Cuando tenemos un problema de salud pública, o cuando enfrentamos el COVID-19, no bastaba con crear puros nuevos hospitales, ¿no? O sea, había que adoptar medidas de distinta naturaleza, desde vacunas a controles sanitarios, a contar con nuevos médicos, turnos especiales. Con la delincuencia ocurre lo mismo. Nosotros podemos poner de nuestra parte todos nuestros mejores esfuerzos, pero esto es un asunto que requiere un esfuerzo organizado de distintos agentes del Estado. Con lo que nosotros pueden contar con este fiscal nacional es que a lo mejor, ya a esta altura no cabe duda, no tengo la capacidad de decir siempre lo que las personas quieren escuchar, no tengo esa capacidad, pero sí pueden contar de parte nuestra con que les vamos a decir lo que advertimos, lo que estamos viendo, lo que nos consta, contarles los esfuerzos que estamos haciendo y además con que vamos a dar lo mejor de lo nuestro para enfrentar este desafío tan relevante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor fiscal. Muchas gracias por la exposición. Nosotros somos parte de ese Estado al que usted llama a colaborar con la Fiscalía Nacional. Somos un poder del Estado. Así que, como presidente de la comisión, ofrecerle que nos mantengamos en contacto siempre, ya sea que ustedes tengan interés en venir a exponer, ya sea que quieran proponer una idea de proyecto de ley, de alguna mejora que necesitan. Siempre el canal abierto, no necesita invitación. Siempre fiscal que quiera venir a exponer, a comentar o a entregar información, por favor siéntase con toda la confianza para hacerlo. La idea nuestra desde el legislativo es ayudarlo a que tenga una fiscalía más eficiente, más robusta, que eso signifique presupuesto, que signifique más personal, que signifique mayores atribuciones. Así que siempre estoy seguro que represento a las diputadas y a los diputados para decirle que aquí las puertas están abiertas y los oídos muy abiertos. Quería dejarle planteada una pregunta. Después vamos de a 3 diputados y usted las va contestando si le parece.
Primero, la primera pregunta es respecto a lo que dijo Contraloría respecto a la identidad de los presos hoy día. Hay una pequeña polémica. Gendarmería dice que tiene información de los 50.000 privados de libertad de Chile y Contraloría dice que hay un muy bajo porcentaje de certeza respecto a quienes están identificados y quienes no. Y es tremendamente grave tener gente privada de libertad donde no tiene certeza de su identidad. Y también es muy grave, y aquí la segunda pregunta, respecto a los indocumentados que no están privados de libertad. La Fiscalía se enfrenta a indocumentados cada vez que imputa un delito, hay audiencias de detención. Quería preguntarle si ese fenómeno de los indocumentados fuera de la cárcel es un fenómeno preocupante. ¿Qué propone o qué se le ocurre que pueda hacer este Poder Legislativo para que esto se vaya solucionando? Y finalmente, en cuanto al ingreso clandestino, que es un problema que hoy día el gobierno está atacando en Colchane, en otras partes, ¿qué problema siente usted que trae aparejado este ingreso clandestino descontrolado desde el punto de vista delictivo? Porque al final el debate termina siendo todos queremos buena migración, pero nadie quiere la mala migración, etcétera, y el problema termina siendo usado políticamente a veces, pero desde el punto de vista de la persecución criminal, ¿qué problema le ve a este ingreso clandestino y cómo esto va aparejado desde el punto de vista delictivo a personas indocumentadas, a delitos más violentos, a nuevas personas que no tenemos su identidad? Después le voy a ofrecer la palabra en este orden, diputado Castro, Navellán, diputado Cristian Araya. Aprovecho de informar el reemplazo de la diputada Osandón por el diputado Longton. Partimos entonces con Castro, Navellán y luego le damos la palabra al señor fiscal. Gracias, señor presidente. Saludar al señor fiscal nacional y a todo su equipo. Creo yo que es muy importante tenerlo sentado acá hoy día en esta comisión. Le agradecemos mucho que no esté de forma telemática, sino que de forma presencial. Y dar las gracias también por el golpe a la mesa que tuvo con respecto a su visión en cuanto al criterio para decretar prisión preventiva a aquellos extranjeros que cometieran delitos y fueran indocumentados o estén en una forma irregular acá en Chile. En ese sentido, preguntarle, señor fiscal, porque nos va a servir mucho para una discusión pronta que vamos a tener, ¿por qué usted tiene ese criterio? ¿Qué tan importante es ese criterio? Número uno. Número dos, ¿dónde estaría ese 80-20 quizás que usted habla en términos, no quizás de falencia, pero qué le hace falta a usted, por ejemplo, en términos legislativos, que fuera radicalmente, le pudiera servir a usted? Por ejemplo, se me va una idea inmediatamente, usted hablaba de la importancia que estemos como Estado, ya lo decía el señor presidente en alguna otra intervención acá en esta misma sesión. Por ejemplo, que esté aduanas, que esté servicio de impuestos internos luchando contra el crimen. ¿Tiene alguna idea de que nosotros pudiésemos avanzar, que para ustedes realmente significara un cambio? Lo otro, preguntarle directamente, señor fiscal, ¿ustedes tuvieron participación en la priorización que el Ejecutivo tuvo con respecto a las comunas que se les quiere dar en este plan Calle Sin Violencia? ¿Participaron realmente o esto fue más bien controlado solamente por el Ejecutivo? Esas serían mis tres preguntas, señor presidente, y lo otro, hacer sí, que quería informarle a la comisión, me acaba de llegar un WhatsApp, acaban de atacar a balazos la casa del hermano del carabinero Alex Salazar, niño saliento, y la verdad es que es sumamente grave. Habla justamente de lo que usted estaba diciendo, señor fiscal, cómo proteger no solamente las personas, sino que también los territorios. Se los toman y generan miedo con esto. Eso, señor presidente. Habíamos dicho algunos que habían amenazas de muerte contra los carabineros y los propios carabineros desmintieron, pero ahí está la amenaza cumplida. Diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. A ver, la primera pregunta que tenía era exactamente la misma última que hizo el diputado Castro y que de hecho en su presentación está al final, que son las propuestas que ustedes tienen para el tema legislativo para que nosotros podamos cooperarles a ustedes en esto. Así que esa dejémosla por ahora de lado. Cuando usted habló del tema del norte, de la designación del fiscal regional y de las causas trabajadas con la PDI, me gustaría saber cuántas de estas causas que se lograron esclarecer y estos nuevos imputados formalizados eran extranjeros y cuántos chilenos. Eso por un lado. Después,
Respecto del análisis de datos, de todo lo que es falta de tecnología e inteligencia artificial, donde estamos atrasados más de 15 años, creo yo, respecto de donde debiéramos estar para el nivel de crimen organizado que tenemos, claramente me imagino que el presupuesto hoy día no es el suficiente. Me gustaría que usted pudiera hacernos llegar, si es que no lo tiene en este momento, la necesidad de presupuesto para poder mejorar el tema de tecnología e inteligencia artificial. Hay un tema respecto, cuando usted habló de la mayor aumento en producción de marihuana, que me tiene sumamente preocupada y que es lo siguiente. Existe un decreto ley desde hace varios años atrás en el cual está prohibido ingresar al país o sacar del país baterías de automóviles o de camiones, digamos, de vehículos. Básicamente porque el ácido de esas baterías se ocupa para producción de drogas. Anda un rumor de que este decreto pretende ser derogado, espero en Dios que no sea así, pero respecto del tema del uso del ácido de las baterías para producción de droga, me gustaría que también nos pudiera referir eso, porque claramente las baterías es algo que quedan acumuladas y como por ejemplo lo que me pasa a mí en la macrozona sur, donde hay amplios territorios plantados con marihuana en lugares donde nadie puede acceder, me temo que estos laboratorios de producción de droga que yo vengo denunciando hace más de 10 años su ubicación, también están usando ácido de esas baterías, porque además coinciden con territorios donde se roba mucho vehículo. ¿Ya? Después, voy a tener que ser un poco autorreferente respecto de donde yo vivo. Yo vivo en una comuna chiquitita que está ahí en 18.000 habitantes, donde hay una cantidad de consumo y tráfico de drogas de todo tipo impresionante. Yo esto de Tusi, estas pastis, todas estas cosas yo las he escuchado porque es una cuestión tremenda para una comuna muy chica. Siendo una comuna chica, todos sabemos quiénes son los que venden y trafican esta droga. Y por todos me refiero todos, carabineros, PDI, ciudadanía en general. Sabemos dónde se vende esta droga. Personalmente he hecho denuncias a la unidad de drogas de la PDI respecto de personas que sé que están metidas en el tráfico de drogas. Nadie ha sido detenido. Las personas siguen funcionando con este permanente tráfico de drogas, incluidos personas que hoy día son concejales de la comuna. Entonces me gustaría saber, que me imagino que el único caso no es Chayén, en estas comunas donde incluso tenemos autoridades locales que participan del tráfico de droga y de la venta de droga, ¿qué se ha hecho al respecto? Porque a mí me parece increíble y lo he denunciado y no ha habido absolutamente nada con eso. Eso, básicamente. Y seguimos después con el resto. No, falta después viene Joanet o Sandón Plasencia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Respecto de la situación de la identificación de imputados detenidos, y la situación que usted mencionaba respecto de la cárcel. Con lo que hemos podido constatar y lo transmitimos, hemos transmitido también a otras autoridades y lo que justifica la decisión que adoptamos y el criterio de actuación que impartimos a todas las fiscalías, a todos los fiscales del país. Obedece al siguiente diagnóstico. Pudimos constatar de que existen personas que son detenidos por crimen o simple delito, que identificaron como una de nuestras falencias, una de nuestras debilidades, nuestras debilidades sistémicas, aquello que nosotros consideramos que es una de nuestras fortalezas. Todos los que estamos presentes en esta sala, estoy seguro, tenemos una cédula de identidad, tenemos un número identificatorio, y si hemos tenido hijos, cuando los hemos inscrito, esos hijos han tenido un número identificatorio.
han recibido un número identificatorio al momento de ser hoy día registrado. Antiguamente tenían cuando sacábamos carnet, yo soy de esa época, a mí cuando sacaban carnet me dieron número. Pero hoy en día el Servicio de Registro Civil ha avanzado al extremo de que nos asignan un número al momento de inscribir a nuestros hijos y al momento entonces de atribuirles un nombre. Y luego, para cualquier trámite en Chile, ya sea bancario, para poder ir al estadio, para poder salir del país, para poder subirse a un avión, para poder cobrar un seguro, para poder cobrar un bono del gobierno, para poder abrir una cuenta vista del Banco Estado, todos necesitamos tener una cédula de identidad. Y consecuencia, y para poder tener esa cédula de identidad, todos tenemos que entregar nuestras huellas dactilares. Por lo tanto, en Chile estamos todos enrolados. Todo lo que hacemos cumplimos con actividades formales, estamos todos enrolados. Para poder cumplir además con actividades formales, necesitamos todos estar enrolados. Y para poder cobrar, si le queremos pagar a alguien y esa persona le queremos pagar a través de un depósito en un banco porque pague con una cuenta RUT del Banco Estado, esa persona necesita una cédula de identidad. Para cobrar un bono del gobierno, necesita una cédula de identidad. Para poder hoy día, diríamos, cumplir cualquier trámites bastante comunes de la vida adulta, incluso en la vida adolescente. Como incluso ir al estadio. Para poder ir al estadio necesitar un carnet. El punto es que eso que es nuestra fortaleza, pues no en todos los países, en México eso no existe. En México tienen la tarjeta del IFE, que es del Instituto Federal Electoral, que es lo que les permite identificarse. No tienen un registro como el que nosotros tenemos. En los Estados Unidos, ustedes recuerdan que tienen la licencia de conducir. Claro, no necesita un registro como el nuestro, tan completo como el nuestro. Eso es lo que nos permite, nosotros, realizar una serie de diligencias, como por ejemplo contar con un sistema de inteligencia artificial que asocia RUT, porque lo que hace nuestro sistema es asociar RUT con otros RUT de personas que están involucradas en otro tipo de delitos, porque los tenemos identificados, todos tenemos un número. El punto es que aquello que es una de nuestras principales fortalezas para investigar delitos, y nuestras principales fortalezas para poder levantar información, es también al mismo tiempo una de nuestras principales debilidades, porque si alguien no está enrolado, perseguimos fantasmas. Exacto, no existe. Perseguimos fantasmas, eso es lo que nos ocurre. Perseguimos fantasmas. Y entonces se advirtieron que si se quiere mejorar las posibilidades de éxito en la comisión de un delito, aún para el caso que sea detenido, lo mejor es no portar ningún documento identificatorio, porque si no se porta ningún documento identificatorio y no se forma parte del sistema en el que todo lo que nos encontramos en esta sala hemos tenido que enrolarnos, ¿no es cierto? Nos podían entregar cualquier número, cualquier nombre, o incluso los fiscales los bautizaban con nombre, les decían un nombre, usted lo entregaban cualquier nombre, y ese era el nombre con el que teníamos que referirnos. Pero hasta esta persona que tenía un apodo, el famoso Lucho Plátano, como era chileno. Ahora, este problema que estamos enfrentando hoy día no es un problema que no tenga antecedentes previos en nuestra historia criminal reciente. Probablemente todos ustedes recuerdan, siempre pongo el mismo ejemplo, que hace algunos años atrás, con bastante frecuencia, ustedes recibían reclamos de personas que decían que tenían una anotación en sus antecedentes penales de un delito que nunca habían cometido, que nunca se habían enterado. ¿Por qué? Porque alguien se había hecho pasar por ello, un primo, un hermano, había dado el nombre de ellos, ocupando y valiéndose del nombre de él, y como parecía la misma foto, entonces miraban la foto, era la misma persona, y registraban el antecedente, y de esa forma eludía una orden de detención pendiente, en otra causa, eludía que se reconociera una condena anterior, y en consecuencia se le considerase reincidente. ¿Cómo resolvimos ese problema? Lo resolvimos con un esfuerzo de Estado, que hoy día permite que, estando todos enrolados, en las unidades policiales hay un sistema de identificación, y con el dedo índice, todas las personas que estamos enrolados, ponemos ese dedo índice y por esa vía se confirma quiénes somos. Eso es lo que nos permite, todos los que estamos enrolados, lo que hemos registrado, nuestros antecedentes en el Servicio de Registro Civil, incluyendo nuestras huellas, incluyendo nuestras huellas dactilares. Pero eso que es nuestra fortaleza, se identificaron que es nuestra debilidad, porque se dieron cuenta que nadie les estaba exigiendo acreditar su identidad de otra manera, cuando se trataba de personas que no estaban dentro del sistema. O sea, llegamos al extremo que, oye, si quieres asegurar que una de las mejores, pues, si te detienen, una buena estrategia para tratar de zafar es dejar tu antecedente identificatorio en la casa, porque si te lo dejaste guardado en la casa, porque vas a tener que recurrir a lo que tú les dijiste y no hay medios disponibles y nadie se preocupa mucho de verificar tu identidad. Eso es lo que nos ha llevado, y además las demoras asociadas a eso, porque tampoco hay inactividad absoluta, pero lo que ocurre es que los tiempos de respuesta en ocasiones eran demasiado lentos, lo que nos llevaba, nos contaba el fiscal Arancía de Tarapacá, que incluso durante un juicio oral una persona se determinase durante el juicio, se informase que el nombre que había entregado era falso, y tuviera sentencias en las que se condena entonces
a don Juan Pérez, ahora sabemos que se llama Luis Rodríguez, ¿ok? A la pena de 5 años y un día. O que tuviéramos en Puerto Montt incidentes también con un ciudadano extranjero que había cometido un delito, que estaba acusado por ese delito, que se dio la fuga, y que después de darse la fuga al extranjero volvió a Chile con otro nombre, y la fiscal, como consecuencia, que la fiscal lo reconoció en la audiencia, porque dijo, esta persona me parece que la conocía, y claro, con otro, sí, con número causa, con número causa, con número causa, porque dijo, la fiscal le llamó la atención, y había algún registro del registro civil de la pasada anterior, de la pasada anterior, y pudieron entonces cotejar, pero porque la fiscal lo reconoció años después, le pareció, ¿ah? No por un registro. No por un registro, si fue de memoria a la fiscal, ¿okay? Que le pareció raro, que ese tipo parece que lo he visto, y era la misma persona, con otro nombre. Entonces, teníamos una debilidad de la que se estaban valiendo para burlar nuestro sistema, ¿ah? Y lamentablemente el sistema no estaba funcionando con la expedición necesaria, y como no funcionaba con la expedición necesaria, eso provocaba que muchos de estos sujetos recuperasen la libertad. Entonces, cuando usted me plantea, ¿es posible que se encuentren privados de libertad personas que en realidad, bajo un nombre, que en realidad su identidad es otra? Bueno, es posible, no se puede, de entrada no se puede descartar, porque efectivamente nuestros sistemas de identificación estaban presentando demoras, ¿no? Que provocaban que personas eludieran la orden de detención en su contra, cambiasen su nombre para eludir la acción de la justicia, y no estuviésemos, siendo la opinión nuestra, suficientemente diligentes para evitar esa situación. Entonces, había consideración de esa circunstancia, ¿ok? Es que decidimos instruir a todos los fiscales, decir, mire, obligación de la fiscalía, y esto es, ya les dijimos, vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance. ¿Ok? La obligación de los fiscales es determinar no solo cómo ocurrieron los hechos, si se cometió un delito y cómo se cometió, sino además quiénes lo cometieron. ¿Ok? Y el cometerlo no solo implica identificar a la persona física, sino que además identificar quién es. ¿Por qué? Porque puede tener órdenes pendientes, porque puede haber cometido otros delitos, porque puede tener condenas previas, y esas condenas son relevantes para la determinación de la pena, ¿no es cierto? Puede estar relacionado con otros delitos, y por esa vía poder saber si está relacionado con otros delitos. Y en consecuencia, esas personas no podemos dejar en libertad a quien no sabemos quién es. Simplemente no sabemos quién es. Y que, si no dejamos en libertad a personas con órdenes de detención previa, ¿okay? En nuestro sistema, porque los identificamos con el rol y verificamos con su RUN, ¿no es cierto? Si cuando se trata de personas que están enroladas, chilenos o extranjeros que tienen su RUN, verificamos por su RUN si tienen orden o no. No puede ocurrir que una persona que dice no, sabe que no nos oculta su identidad, tengamos controles menos estrictos para ello. Perdonen de nuevo, a veces yo no ocupo los ejemplos más elegantes, ¿no? pero no parece prudente, no parece razonable que pongamos mayores exigencias de control de identidad, de verificación de identidad, para ingresar a un partido de fútbol que va a poder quedar sujeto a un proceso penal. Entonces, esta es una medida que apunta, no solo, por favor, no es una medida de política migratoria, porque eso no nos corresponde a nosotros. No es una medida que tampoco esté enfocada a los extranjeros, sino que es una medida que está enfocada a las personas detenidas por crímenes o delitos cuya identidad no se ha podido establecer fehacientemente. De la misma modo como lo hemos hecho en el pasado, ¿okay? Cuando no teníamos los sistemas de reconocimiento con carabineros con el dedo. Entonces, lo que buscamos es maximizar los esfuerzos por identificar a estas personas antes de presentarlos ante la justicia. Si los presentamos ante la justicia, pedir la ampliación de la detención para los efectos de que se asegure de quién se trata. Y si estas dos medidas previas no nos han permitido verificar cuál es la identidad de la persona, entonces en ese caso pedir que se mantenga privada de libertad por peligro de fuga, porque es razonable entender que hay peligro de fuga respecto de quien nos oculta la identidad, no conocemos su nombre, no conocemos entonces dónde vive, no conocemos a qué se dedica, no conocemos si tiene órdenes previas, no conocemos si tiene procesos pendientes. Ese es el sentido, es asegurar, ¿okay? Cumplir con nuestro trabajo de determinar la identidad de las personas que están cometiendo delitos. ¿El Estado tiene obligación de enrolar cuando alguien le pone una vacuna para el COVID, un hospital que atiende a una embarazada, una comisaría que recibe una ambulancia, un Serviu que recibe una petición, un municipio? ¿Alguien más enrola? ¿Alguien más le nutre su base de datos? O sea, la institución pública que tiene en su poder la administración del registro, ¿no es cierto? Es el registro de nuestras huellas dactilares y del registro de nuestra identidad, de nuestros nombres, de nuestras fotografías
para los efectos de identificación es el Servicio de Registro Civil e Identificación. Y históricamente nosotros hemos colaborado con con el Registro Civil para los efectos de ayudar a su trabajo. Antiguamente, cuando no teníamos el dedo, yo era fiscal de ese tiempo, y no encontrábamos un imputado sin cédula de identidad, las policías, como no tenían turnos suficientes o la base de datos no estaba digitalizada, estaba en Santiago, le pedíamos a las policías que registraran huellas y mandábamos en ese tiempo por los medios con los que contábamos las huellas para que dentro de un turno especial buscaran exactamente las huellas. Pero es una función del Servicio de Registro de Civil e Identificación. Ahora, ¿dónde hay puntos en los que trabajar? Hay puntos que trabajar respecto a la posibilidad de disponer de la información que se obtiene por parte del registro a propósito de los controles migratorios. Porque no, la ley requiere perfeccionamiento y los reglamentos internos requieren perfeccionamiento respecto de las bases de datos que ellos pueden levantar a propósito de los controles migratorios. Migración es cuando haces reconducción, no en rolar. Cuando te agarran en Colchane, te toman del brazo y te devuelven. Yo entiendo que lo que pasa es que existe algún nivel de enrolamiento. Sí, lo que ocurre es que no está bien regulado. Y además, perdón, señor fiscal, un Sí. segundo, y además no pertenece, o perdón, no integra, pero no es que nos insumen a nosotros, no es para nuestra base de datos, no se incluye o no queda dentro del sistema de registros del registro civil. O sea, falta conversación Porque- interna entre los sistemas, digamos. Porque además existe el empadronamiento, pero ese empadronamiento después no puede ser rescatado, ¿cierto?, digitalmente de manera rápida. Por lo tanto, también no es la solución óptima. Requiere un perfeccionamiento. En este caso, por ejemplo, el caso de colaboración fue... Ahí es necesario que sería conveniente perfeccionar la forma como se integra la información que se levanta, porque se queda un registro, la información que se levanta por de control migratorio, de control de migración irregular y los antecedentes que puede obtener el registro civil en ese contexto, con la incorporación de esa información a las bases de datos y a los registros generales. Ahí hay un aspecto en el que se puede perfeccionar. Y en segundo término también, señor presidente, también nosotros nos parece de la mayor relevancia el mejorar los sistemas de identificación. Yo he estado personalmente en contacto con el ministro Cordero, el ministro de Justicia, para los efectos de poder contribuir a aquellas soluciones o medidas a las medidas que adopte el registro civil para mejorar los niveles de identificación de imputados antes de que los presentemos en el Centro de Justicia. Le he ofrecido toda mi colaboración, le pido que nos reunamos. Entiendo que el ministro comprometió a instalar un turno especial dentro de la zona de tránsito del Centro de Justicia. Ahora, exactamente, todo está funcionando desde el lunes. Todo este inconveniente podríamos salvarlo de mejor manera si tuviéramos efectivamente mayores turnos en las zonas más críticas. Luego, respecto de la colaboración con la aduana y el registro civil, creo que ya expliqué cuál es la importancia del trabajo en el registro, pero nosotros trabajamos periódicamente, estamos conectados en línea del registro todos los días, y tratamos de tener el trabajo más coordinado con aduana, y yo, Ignacio, sobre eso podría profundizar, pero respecto de la priorización del programa Calles sin Violencia, es un proyecto al que nos invita el Ejecutivo, la Subsecretaría de Interior, y en tanto ellos son los que nos proponen participar, nosotros entendemos que no veo mayor reparo en que de las 30 comunas, de las primeras 10 comunas que nos propongan, sea el gobierno el que nos la proponga y nosotros tenemos la disposición a colaborar, pero lo que pedimos, y son ellos los que nos han propuesto las primeras 10, y entendemos la razón y entendemos que tiene un sustento racional, no hay arbitrariedad detrás de eso, pero lo que sí pedimos es que para las etapas siguientes, la segunda y la tercera, nosotros podamos colaborar, se recojan nuestros argumentos respecto a la priorización de las comunas que debieran participar. Quisiera agregar, además, que en los casos de los carabineros que están del funcionario de la PDI, que fue asesinado durante este año, en el caso de los 3 carabineros que fueron abatidos, están ya en prisión preventiva los sospechosos del asesinato de los funcionarios de la PDI, están también en prisión preventiva los sospechosos del homicidio de la suboficial Garrido, también del carabinero que había sido asesinado en Concepción también. Hoy ya tenemos 2 imputados privados de libertad
en el caso del suboficial Palma, pero a propósito de la importancia que se atribuye al registro, uno de los imputados que está detenido por el caso del suboficial Palma, que pudo ser identificado ya con otros mecanismos tecnológicos, con cámaras de seguridad, con interceptación de antenas, con otros recursos que hoy día se cuentan. Teníamos huellas en el auto, pero huellas de fantasmas, ¿no? Teníamos huellas y que no podíamos cotejar con nuestra base de datos. Una vez que se identificó este sospechoso, voluntariamente accedió a entregar sus huellas y eso es lo que permitió hacer el match. ¿Ah? Entonces, el eludir nuestros sistemas de enrolamiento, ¿okay? es una herramienta más para poder favorecer también escapar, digamos, de eludir también la acción eludir la acción también de la justicia. Nosotros, a propósito de las necesidades de presupuesto en el desarrollo de tecnología, yo agradezco la propuesta y vamos a hacer llegar al requerimiento de la diputada Ana Guillán esa petición. Yo creo que vamos a partir con el requerimiento que hicimos al gobierno regional metropolitano, pero para nosotros resulta especialmente relevante en que no es competencia de esta comisión. La propuesta que hicimos en la comisión de expertos del proceso constituyente en orden a solicitar o instar, porque el Ministerio Público cuente con una mayor autonomía presupuestaria, porque si contamos con una mayor autonomía presupuestaria, eso nos permite embarcar en inversiones de largo plazo que no tengamos que negociar año a año. ¿Ah? La autonomía presupuestaria del Ministerio Público es necesaria o es conveniente para poder asegurar la autonomía institucional. Hasta la fecha, nunca, no tengo precedente, no tengo registro de que haya habido presiones del Ejecutivo, del Congreso, para que el Ministerio Público adopte una decisión u otra en materia de persecución penal condicionada a la aprobación del presupuesto. Yo no hay antecedentes de eso, pero sí hay una amenaza de por medio, o sea, siempre hay un riesgo más que una amenaza, es decir, el riesgo de que en algún momento, como tenemos que negociar año a año nuestro presupuesto, ¿okay? el avance o el progreso de un proyecto que implica una inversión de mayor aliento, ¿okay? Pudiera verse en riesgo sujeta a la aprobación o no aprobación del Congreso como una forma directa o indirecta de presionar al Ministerio Público por una decisión. Por eso que hemos promovido que tengamos con una mayor cantidad de autonomía financiera. Y respecto de lo que dice en relación, señor presidente, y respecto al ingreso clandestino, antes de pedir que pueda exponer Ignacio Castillo respecto del punto de la prohibición de las baterías y el problema que enfrentamos con el narcotráfico y el microtráfico, respecto al ingreso clandestino, yo quisiera insistir que la medida que hemos adoptado a propósito de la ampliación de detención de los imputados, cuya identidad no podemos establecer, no es una política, no es una medida migratoria. Pero no cabe duda que el ingreso irregular de personas por pasos no habilitados, que no, en definitiva, luego no son enroladas en nuestro sistema, nosotros representa una dificultad para nuestro sistema de persecución, porque nuestro sistema de persecución está construido en gran medida sobre la lógica de que estamos todos enrolados, todos tenemos fotos y todos tenemos nuestra huella en nuestro sistema. Señor presidente, si no tiene inconveniente, yo, aunque sé que el tiempo parece que estamos pasados. Estamos un poco pasados, pero hay que seguir con las preguntas porque es muy relevante lo que usted nos transmite del problema grave, este vacío que está siendo aprovechado, el tema de que el Estado no enrola, el tema de que el registro civil debería estar en más partes y de que ustedes al final toman detenidos, pero desconocidos. Y eso dificulta toda la persecución penal al final. Así que seguimos con el diputado Cristian Araya. Pero quedaron un par de cosas también. Sí, después las puede... Sí, gracias, presidente. Sí, después viene Joanet. Muy breve. Presidente, si es que el fiscal nacional se puede referir a la participación de extranjeros en homicidios y bandas propiamente tal, si puede también hablar un poquito más de eso. Lo segundo, amenaza a los fiscales cuando enfrentan casos con narcotráfico, crimen organizado, etcétera. ¿Cómo se está protegiendo a nuestros fiscales o incluso terrorismo? ¿Qué medidas se han adoptado para la protección de los fiscales? ¿Qué piensa usted sobre la posibilidad? Y esto lo he conversado con algunos fiscales, no voy a dar los nombres por supuesto, pero algunos me han planteado, dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no me autorizan, por ejemplo, para poder portar un arma porque recibo amenaza o sé que sé que estoy enfrentando a lo peor de la sociedad y mi nombre es de público conocimiento? Sobre eso, ¿tiene usted cifras o información sobre las armas involucradas en delitos y cuántas de estas estuvieron inscritas? Porque esto ha sido parte de un debate que el gobierno ha llevado permanentemente, si la Fiscalía maneja algo de esto. Preguntarle, fiscal,
ustedes fueron parte de la elaboración del listado de comunas priorizadas por el gobierno. No, ya. Y lo último que tengo, o sea, y dos últimas preguntas es, uno, si en algún momento se puede referir, porque esto antes lo había tocado, pero es muy común que en la prensa hablen de la famosa burundanga y drogas que afectan la voluntad. Hay mucho de mito en eso. Si a nivel de la Fiscalía, ¿qué le ha llegado? Si es que lo manejan o no, si no, por último nos han llegado algún informe. Y lo último, y esto es bien importante, en relación a la supervigilancia, a las sanciones a aquellos fiscales que sean o que actúen en el fondo de forma arbitraria o directamente activista. Hay fiscales que conocemos con nombre y apellido públicamente, y eso llama la atención porque uno sabe los nombres de los fiscales, son más de 700 y hay nombres que se repiten una y otra vez, y estoy pensando directamente, lo voy a decir con todos sus nombres: Jimena Chong, Mayor Tapia, Causa Mora, el expresidente Piñera, Crespo, etcétera. O sea, ¿cómo se evalúa esas gestiones? ¿Qué pasa con cuando se pasa la raya de lo que es la búsqueda de justicia? ¿Cómo lo está manejando usted? ¿Cómo lo va a manejar? No sé, no necesariamente si quiere referirse a este caso, pero ¿cómo vamos a evitar en el fondo el activismo judicial? ¿Y cuántos fiscales necesitamos? Fiscal nacional, ¿cuántos fiscales necesitamos para poder suplir la carencia de fiscales que evidentemente creo que quedó manifestado? Quedó claro que con más fiscales, con un equipo instalado, tenemos mejores resultados. ¿Cuántos necesitamos para poder pedirlo en el presupuesto de la Nación? Gracias, presidente. Gracias, diputado Araya. Y si hay alguna información sensible, como el número de fiscales que faltan, y lo quiera mandar por oficio secreto, siempre también bienvenido para no estar entregándole a todo el mundo esa información. Diputado Joanet, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, antes de hacerle un par de preguntas, bueno, creo que el fiscal tiene la primera tarea, y lo digo muy seriamente, porque lo que ha dicho la diputada Navellán respecto de autoridades locales que participan en el tráfico de droga me parece grave, y ella ha señalado que esto lo ha denunciado. Porque si tenemos autoridades locales, en este caso Trayen, que participan en el tráfico de droga, esto me parece gravísimo, y por tanto, esta que ya es una denuncia, la Fiscalía tiene que empezar a trabajarlo inmediatamente, porque estamos ya hablando de otra dimensión, y uno en esto tiene que ser muy responsable con lo que dice, y yo creo que efectivamente la diputada Joan, que ha hecho denuncias muy concretas, por ejemplo, y que yo la he acompañado, por ejemplo, en los lugares donde hoy día hay partes que el Estado no está, y que tenemos problemas de control territorial de bandas criminales y de bandas terroristas. Lo ha denunciado la diputada Navellán muy responsablemente, y yo la he acompañado en eso. Me parece que esta denuncia, dado que además se ha hecho en este canal, hay que hacerse cargo, porque a lo que se ha señalado que autoridades locales participan en el tráfico de droga, y si eso está ocurriendo, eso me parece gravísimo. Dicho eso, yo quisiera señalarle al fiscal que ojalá, y de verdad no tenemos más oportunidad. No tenemos una segunda oportunidad hoy día, porque claramente teníamos un déficit en la fiscalía. Eso no lo va a decir el fiscal, pero sí lo podemos decir nosotros acá, dado todo lo que se nos ha señalado. O sea, en materia tecnológica, un país que se precia tal como Chile, que es punta en materia tecnológica, nosotros estábamos, la verdad, en otro estado, en estado de piedra respecto de lo que deberíamos estar hoy día, ¿no? Y que hoy día nos estamos tratando de poner al día con países, con Argentina, con que nosotros en varios otras áreas la hemos superado hace bastante tiempo. Entonces yo le tengo un par de preguntas al fiscal, y con toda la esperanza, y agradecerle también lo que nos ha señalado, que tiene que ver con la Araucanía. Y ahí qué bueno que él diferencie lo que es efectivamente el crimen organizado y el terrorismo, que no es lo mismo, porque no es lo mismo el terrorismo, que es ideológico, político, frente a lo que es el negocio, el crimen organizado, que hoy día lo ha dicho bien, y por eso que hay algunas bandas que son criminales en el caso de la Araucanía, y otras bandas que son de tipo terrorista, y la propia Fiscalía así lo ha señalado. Y yo quisiera preguntarle a propósito de eso, que el persecutor de la Araucanía, Roberto Garrido, quien quiero aprovechar y no por nada, pero hace un trabajo bien importante, ¿no? Señaló en una entrevista hace un tiempo atrás en un medio nacional, en noviembre del 2022, que la actual ley terrorista presenta una serie de falencias, y cito textual: es una normativa de aplicación excepcional, básicamente porque establece requisitos o elementos de carácter subjetivo de muy difícil prueba, como el propósito de generar temor en la población, temor de ser víctima de delitos de esta clase,
señala posteriormente, dice, entonces, desde el punto de vista de la norma, es muy difícil de acreditar, pero además no establece herramientas investigativas adecuadas. Ese es el gran vacío, señala justamente Garrido. Yo quisiera preguntarle si hay una claridad respecto a la Fiscalía donde nosotros pudiéramos ayudar, que efectivamente presenta dificultades, como ha dicho el fiscal Garrido, y que no es eficaz también, como lo ha dicho el fiscal Garrido, en estos hechos punibles. Entonces, sin embargo, en la Araucanía tenemos atentados violentos, atentados de tipo terrorista, que vienen asolando nuestra región hace mucho tiempo. Mi pregunta es entonces, según su apreciación fiscal, ¿cuáles son los cambios que debemos realizar a la legislación antiterrorista para que efectivamente la Fiscalía cuente con una herramienta eficaz para efectivamente la persecución ilícito, sobre todo en la Araucanía, que como usted sabe, hoy día estamos en el lugar número 17, no es de bueno, sino de malo, respecto de terrorismo. Colombia está en número 15, estamos a 2 puestos de Colombia, ¿no? Y por tanto tenemos una situación bien grave y el terrorismo está en la Araucanía, no es que esté en el resto del país, está en la Araucanía según los índices internacionales. Y la otra pregunta, fiscal, que la podemos discutir en otro momento, si usted quiere, respecto también, y que se ha hablado acá, lo dijo el diputado Araya, de las faltas fiscales, porque hay hoy día muchas causas que aparentemente son menores, como usted también lo ha señalado, pero que son igual de importantes, se archivan provisionalmente por la incapacidad también de personal que a veces tenemos en la Fiscalía. La pérdida de vehículos, por ejemplo, se pierde un vehículo o roban un vehículo y el vehículo nunca más aparece y finalmente se termina archivando, atropellan a alguien. Y esa causa se termina archivando, incluso a veces, le quiero decir, con sospechoso conocido, por decirlo de alguna forma, eso es así, se hace así, pero finalmente no termina en nada, y yo creo que fundamentalmente a veces tiene que ver con la incapacidad física, porque no da para más, tal vez la Fiscalía, diputado, o también que porque nos quedan pocos minutos. hay que mejorar naturalmente la eficiencia. Gracias, diputado Joanet, diputada Osandón y luego diputado Leal. Gracias, presidente. Muy breve para que dejarle los muy últimos 10 breve. minutos al señor fiscal. Sí, absolutamente, muy breve. Muchas gracias por la exposición. Da gusto ver que nuestras nuevas autoridades realmente tienen el mismo diagnóstico que nosotros también recogemos en nuestros distritos. Entonces yo solo solo 2 preguntas, porque en el fondo la Fiscalía hoy día usted la siente alineada, porque claro, cambió la jefatura. Hemos visto un cambio importante, al menos en los últimos tiempos, pero en general la institución está bien alineada con esta nueva tarea, por decirlo así, que estamos viviendo hoy día contra el crimen organizado. Existen controles, sanciones para los fiscales. Creo que usted sí me puede aclarar un poquitito eso. Y lo segundo es que nosotros llevamos... hay un proyecto que en este minuto hay un punto de un proyecto, solo un punto de un proyecto que lo tenemos en el Tribunal Constitucional, de un proyecto de ley que justamente iba a facilitar la labor de la Fiscalía y en la misma línea que usted mencionó en un principio por su intermedio, presidente, que iba directamente a los bienes de los narcotraficantes, y en un minuto se metió un tema de la marihuana, donde se plantan plantas en las casas. Curiosamente no se pueden fumar, y bueno, y conversando con ex fiscales nos dijeron que era justamente nos estábamos haciendo como una trampa en el solitario, estábamos diciendo a la Fiscalía facilitando la labor, pero por otro lado estábamos creando de alguna forma un sistema para que ellos mismos se coludieran y solo con una receta médica dijeran, mira, yo tengo receta médica, así que puedo tener las plantas acá. Me gustaría saber su opinión personal de acuerdo a su experiencia en esto. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sandón. Diputado Leal, por favor. Gracias, señor presidente, señor fiscal y el señor fiscal que lo acompaña. Yo quiero ser muy breve. Tenía varias preguntas, pero ya algunas fueron respondidas. Me quiero centrar en una especialmente que me parece de la mayor relevancia, presidente, y que es la tesis que ha planteado el señor fiscal y que ha transmitido hacia sus fiscales del Ministerio Público de pedir prisión preventiva en los casos que la que haya relatado. Me preocupa una cosa, soy partidario de esa teoría, de esa tesis, la valoro, la suscribo, la he apoyado públicamente, pero mi dificultad cuál es que si los tribunales la van a coger o no en todos los casos. Y ahí entramos en lo que resuelva cada juez de garantía o cada juez respectivo. Entonces, yo estoy trabajando en un proyecto con algunos
colegas de la bancada, no sé qué opinará el fiscal, esa es la pregunta, que tal vez esto debería ser traducido en un proyecto de ley, modificar el Código Procesal Penal para que el juez, al conceder la medida cautelar de prisión preventiva, se considere objetivamente que si el imputado es una persona indocumentada, no tiene, que se pueda considerar como peligro de fuga o como un peligro para la seguridad de la sociedad, algo objetivo que obligue, entre comillas, al juez a decretar la medida cautelar, porque si no entramos al criterio subjetivo de cada juez, que con cualquier documento, realmente con un testimonio de dos, van a llegar dos personas a decir que lo conocen, y la instrucción que el señor fiscal ha dado, que creo que va directamente a la vena, como se dice, me parece que habría que respaldarla legalmente a través de un proyecto de ley. Eso es. Conocer la opinión del... Muchas yo gracias, tengo más o menos diputado trabajado. Leal de la Araucanía. Y en los 10 minutos que nos quedan, señor fiscal o su equipo tiene la palabra. Y por supuesto, después invitado todas las veces que quiera. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros entendemos que la ley chilena vigente, el Código Procesal Penal, interpretado adecuadamente, permite concluir que una persona que oculta su identidad debe ampliarse su detención, ¿no? Y en caso de que no pueda ser establecida, debe permanecer privada de libertad, porque hay una diligencia mínima necesaria en cualquier proceso penal razonable, porque constituye peligro de fuga. Ahora bien, por supuesto, siempre estos planteamientos tienen algún espacio de discusión, porque la realidad es siempre más creativa que el legislador más previsor, ¿no es cierto? Y la actividad, como ustedes saben, caso a caso, siempre presenta situaciones que abren espacio a la discusión, ¿ah? Y por lo tanto, una iniciativa legislativa que aclare ese punto de manera categórica y que imponga ciertos deberes a los jueces siempre va a fortalecer una interpretación. Y me permito poner un ejemplo simple, que ha habido alguna discusión sobre el punto, si acaso es posible, es razonable o es válido un imputado detenido, en el caso de ciudadanos extranjeros, se identifique, porque los chilenos de nuestro no ocurre porque tenemos el sistema Alteo, se identifique con el documento nacional de identidad o con un documento oficial de su país, distinto del pasaporte o distinto del DNI en los casos de los países con los que tenemos tratado especial, que les permite ingresar, como con la Argentina, que pueden ingresar a Chile con su DNI, ¿no? Entonces, sí es válido que en lugar de ocupar su pasaporte, pueden ocupar una licencia a conducir para identificarse, ¿eh? O pueden ocupar su documento de identidad. Entonces, sobre ese punto ha habido alguna discusión, ¿ah? En tribunales, y son aspectos que podrían ser aclararse por vía legislativa, en orden a fortalecer las normas que exigen que para identificarse dentro del territorio nacional es necesario contar o con el pasaporte cuando se trata de extranjero o con un documento oficial cuando se trata de países con los que tenemos tratado, ¿ah? Eso, por supuesto, que contribuiría, porque en ese punto ha habido alguna discusión en tribunales respecto de las exigencias para la identificación de imputados. Entonces, siempre hay un espacio, y fortalecería este principio necesario, insisto, de que no podemos perseguir judicialmente a quienes ocultan su identidad. Luego, respecto de si la pregunta del honorable diputado Sandón, respecto a si siento que la Fiscalía está alineada, y quisiera hacer dos prevenciones. La primera es que nosotros tenemos una opinión muy crítica respecto del sistema interno de la Fiscalía en lo que se refiere al control de cumplimiento de las instrucciones generales de la Fiscalía Nacional, del Fiscal Nacional. O sea, hoy día hemos recibido la información de parte de los fiscales regionales que los fiscales están cumpliendo con esta instrucción en particular, porque además creo que ha tenido un respaldo público muy significativo. Y eso todos lo valoramos. Pero en general, y ahora en otros ámbitos, estoy hablando de instrucciones impartidas por mis predecesores, nuestro sistema es muy débil, es básicamente reactivo en el control del cumplimiento de las instrucciones generales, y eso es especialmente relevante cuando se trata de aprobación de salida alternativa, de suspensiones condicionales, cuando se trata de el acuerdo en torno a procedimientos abreviados, en la forma como se puede determinar suspensiones condicionales en materia de droga. Y una de las medidas que hemos decidido adoptar es fortalecer el control de eso. La División de Estudios está trabajando en un sistema de control que vamos a licitar de auditorías internas. No es razonable que la Defensoría tenga sistemas de inspectoría interna que revisan la calidad del trabajo de los defensores, con inspectores de la Defensoría que revisan el trabajo de cada uno de ellos, pero nosotros no tenemos sistemas similares en la Fiscalía. Yo no puedo hacerme responsable. Bueno,
no me gusta decir que estamos trabajando en eso, encuentro que, pero sí, pero yo lo que puedo decir es que sí encargué la dirección, la gerente de la dirección de estudio asumió el cargo, su responsabilidad, no solo compartiendo su opinión, sino que además con la tarea explícita de implementar un sistema de controles, y me consta que están desarrollando lo que lo van a necesitar, creo. Entonces, un proyecto de control del cumplimiento. Y si está la fiscalía alineada, es una expresión, uno puede tener un compromiso, pero yo le quisiera transmitir, diputada, los fiscales y las fiscales en Chile trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana. Sí. Tienen turnos de flagrancia durísimos. ¿Ah? Todas las fiscalías locales, como decía el general Yáñez, decía a propósito cuando falleció el cabo Balma, decía, nosotros nos hagamos por duelo. ¿Ah? Nosotros no hemos tenido que enfrentar duelos, pero la fiscalía tampoco cierra. Las fiscalías trabajan en Navidad, la noche de Navidad, las fiscalías trabajan la noche de Año Nuevo, están de turno durante las noches. Hay fiscales y fiscales a lo largo de todo Chile que trabajan duramente por la seguridad de todos los chilenos. Yo creo que a veces los estudios de opinión no son justos con el esfuerzo que ellos despliegan. Lo que sí nos falta es mejorar nuestros sistemas que nos permiten evaluación, que nos permitan diferenciar entre los que se sacan la mugre y los que a veces marcan el paso, ¿ah? Como en todas las instituciones, Pero tenemos en todo Chile fiscales que de verdad hacen un esfuerzo tremendo, que viven a veces en ciudades pequeñas. Yo creo que los que son, usted que está en la Araucanía, ustedes que están usted que es diputado que está en Antofagasta, usted sabe que la fiscal de Mejillones vive en Mejillones y persigue penalmente y acusa a personas que viven en la misma comuna, son mujeres jóvenes, caminan por las mismas calles, y tienen un trabajo realmente admirable que merece todo mi reconocimiento, y de un tremendo compromiso patriótico y por Chile, por la seguridad de todos los chilenos. Yo quiero aprovechar esta comisión para reconocer el trabajo de esos fiscales y por mi compromiso por desarrollar un sistema que efectivamente permita reconocer ese tremendo esfuerzo, y también advertir quiénes están calentando la silla y que no merecen estar en el lugar que tienen. Luego, yo respecto de las preguntas del diputado Llonet en relación con la Araucanía, yo tengo la mejor opinión del trabajo que hace el fiscal regional Roberto Garrido, que es un trabajo realmente encomiable y muy destacado, con logros que creo que han sido advertidos por toda la comunidad, y comparto la opinión que tiene el fiscal Garrido. Y por eso también quise la diferencia al inicio de tratar de distinguir lo que es propiamente delincuencia común o delincuencia organizada que busca fines de lucro con aquello que es propiamente una actividad que busca un propósito distinto. ¿Ah? Confiamos en que la nueva ley, la norma normativa sobre el crimen organizado nos dé herramientas que nos permitan combatir con mayor eficacia aún. Tomo nota del caso de Traiguén y de las autoridades, aunque esa denuncia no tuviera la precisión o no fuera suficientemente precisa, yo no puedo hacer como que no la escuché, por lo tanto voy a verificar la denuncia y voy a instruir al fiscal que se abra una investigación de oficio si esa investigación no estuviera registrada. Respecto de los archivos provisionales, la reducción de archivos provisionales, hay una cierta cantidad de delitos que no vamos a poder esclarecer porque ningún sistema lo esclarece. En torno al 50% de los archivos provisionales es una cifra más o menos estandarizada a nivel internacional. Lo que la Fiscalía no ha hecho históricamente es asumir su responsabilidad respecto a la forma de abordar esas víctimas. Es decir, de cómo las abordamos oyéndolas, de cómo las mantenemos informadas y cómo las tratamos con respeto. Una de las principales prioridades nuestras no es solo rebajar esa tasa de archivos, sino que además darle un trato digno a esas víctimas que han recurrido a la justicia y que lo que reciben es frustración. El sistema de SACFI está originalmente previsto para reducir los archivos provisionales. De la reducción de los archivos provisionales a lo que hemos avanzado es a sistemas que favorezcan la detección de estructuras criminales que detengan el actor criminal. A veces no somos capaces de reducir la cantidad de archivos, pero sí somos capaces de desbaratar estructuras que cometen grandes cantidades de delitos. Pero tenemos un desafío pendiente, porque más allá de la necesidad de recursos del plan de fortalecimiento, que tienen que mejorar nuestra capacidad de reducir archivos, tenemos una situación muy disímil a nivel nacional respecto a la forma como abordamos esos archivos. Una de las herramientas que queremos implementar, y la vamos a licitar, de hecho, queremos trabajar en un algoritmo de inteligencia artificial, que esas cosas como son ciencia, no son de un día para otro, pero queremos trabajar en un algoritmo de inteligencia artificial
que sea capaz de analizar las denuncias de las personas y arrojar recomendaciones sobre la base de probabilidades de esclarecimiento, arrojar recomendaciones respecto de cuáles investigar, cuáles no investigar. Es el trabajo que hacen leyendo partes en las visitas de TSMC, que sea capaz el sistema de una rapidez distinta a la de los seres humanos, porque el sistema además puede trabajar de noche, no necesita trabajar a la luz del día, el arrojar sugerencias respecto a cuáles archivar, sugerencias respecto de instrucciones, sugerencias respecto de diligencia, pero además de eso nos permite darle una respuesta a las personas, una respuesta a los ciudadanos respecto a qué hacemos con sus denuncias, porque no solo analizarlas, sino que además puedes decirle a los ciudadanos que denuncian, recibimos su denuncia y estamos haciendo algo con ellas. No sé, estamos haciendo algo con ellas. O sea, las tomamos, las analizamos y no sale un cajón del que nunca nadie más la vio y nunca nadie más lo atendió y nunca nadie me respondió. Nosotros en gran medida lo que hacemos, tenemos que asumir que gran parte de nuestro rol tiene que, lo voy a decir, es administrar frustración. Y tenemos que hacernos cargo de eso y tenemos que hacernos cargo oyendo a las víctimas, manteniéndolas informadas, tratándolas con respeto y tanto más importante que eso, haciendo algo con la información que nos proporcionan. Para mejorar eso es que vamos a licitar un sistema, no va a estar disponible para 48 horas, pero no estamos haciendo cargo. Lo que les quiero transmitir es que nos estamos haciendo cargo. Respecto a lo que usted planteaba, le plantea al diputado Araya respecto a la participación de extranjeros, todavía la participación de extranjeros en la cantidad de homicidios, lo relevante es que el problema de la participación de extranjeros es que ha aumentado muy significativamente. No solo tiene que ver solo con la cantidad de personas involucradas, la cantidad de diputados, sino que además la forma como ha ido evolucionando progresivamente en el tiempo, la cantidad de diputados extranjeros en eso, y eso es preocupante. También la cantidad del aumento de armas, que pasamos no recuerdo el rango de años, pero pasamos de 41 a 48% en un periodo muy corto de tiempo. O sea que ya estamos hoy día con que la mitad de los homicidios se cometen con armas de fuego. Lo que hemos hecho en protección de fiscales, respecto de las sanciones, de la actuación de las sanciones a fiscales activistas, le quiero hacer presente que nosotros recibimos las denuncias en contra de los fiscales y tenemos un sistema bastante estricto por lo menos ahora, tratamos de ser bastante estrictos en la investigación de las infracciones disciplinarias de parte de los funcionarios en la fiscalía. Pero también hay controles internos. Los fiscales adjuntos tienen también dependencia de los fiscales regionales. Hemos tenido alguna dificultad, de nuevo, respecto a cómo distinguir lo que es un criterio de evaluación de desempeño de lo que es un propiamente una infracción disciplinaria. Pero estamos avanzando en perfeccionar esas situaciones. Pero no le quepa duda que cada denuncia que recibimos respecto a una infracción disciplinaria la investigamos con el mayor celo posible, y además cuando las detectamos las consideramos infracciones, les damos la gravedad que merecen. Y por último, respecto a protección de fiscales, dispusimos, dentro de las medidas que adoptamos al inicio, fue designar a un fiscal regional con dedicación para dirigir un equipo de fiscales adjuntos con especialidad en investigación de crimen organizado. No son todos los que salen en la tele, yo les aseguro que ese equipo, muchos de ellos no son de los que salen en la tele porque precisamente se cuidan su seguridad. No tienen, son fiscales que tienen una gran experiencia en la tramitación de causas de crimen organizado, que saben identificar las amenazas que son realmente peligrosas, son las más peligrosas, y ese equipo dirigido por el fiscal Héctor Barro de la Fiscalía Sur tiene por rol investigar las amenazas no solo contra fiscales, sino que amenazas contra autoridades, jueces, autoridades, parlamentarios, policías, que provienen del crimen organizado, porque queremos dejar en claro que cuando hay una amenaza contra una autoridad, un fiscal de una autoridad del Estado, esa amenaza atentan contra nuestro orden democrático, contra nuestro sistema de vida, y les vamos a dar con lo mejor de lo nuestro, sin intentar hacer eso. Muchas gracias, señor fiscal. Gracias por la reunión, gracias por venir presencial, y quedamos siempre atentos a sus propuestas, Presidente, visitas y recomendaciones. Estamos fuera de medio la segundo, hora. medio segundo, sí, en medio segundo. Solo decirle al fiscal que le vamos a enviar la pregunta por escrito, porque yo necesito cuáles son efectivamente las modificaciones que se requiere en la ley antiterrorista para que efectivamente haya una mejor persecución del delito. Se la voy a enviar por escrito. Perfecto, gracias, diputado Jonet, gracias a todos por la sesión de hoy. Se levanta la sesión.